que la Claro. ciudadanía lo vea. La verdad es que enhorabuena porque es precioso, ¿eh? Precioso. A mí me encantó, me parece Muy bonito. muy poderoso, me encantó, sinceramente, cuando lo vi. Digo, a ver si les gusta a todas, porque además oías la propuesta del artista diciendo que estaba formado por, a su vez, rostros y manos de mujeres diversas. Y dije, pues sí, este es el cartel. Pues o sea, me parece casi como la Rosy, la famosa... Sí. Pero más nuestra, más, no sé, me encantó. Pues enhorabuena, pues en Galicia espero que estén todos sitios. Oye, 30 horas aquí desde o Consello da Cultura Galega en Santiago este curso de novembro sobre violencia de mulleres menores. Contamos, aparte da presidenta que nos va a acompañar ahora, doña Rosario Álvarez, comparecen doña María Victoria Rosel Aguilar, doña Mercedes Carmona Vergara, doña Belén Liste Lázara y doña María Deben Alfonso. Perdón, sí, Alfonso. Vamos a iniciar el momento de presentación oficial. Doña Rosario, por favor. Sí, bos días, grazas por nos acompañar nesta mañá de outono, na que imos dar comezo ao debate en directo sobre violencia comparada a partir dos relatorios que foron xa disponibilizados en rede o venres pasado, o día 13. Saúdo, en primeiro lugar, a miña compañeira presente neste acto de presentación do debate, Paz Filgueira, magistrada, membro da Comisión Técnica do Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos do Consello da Cultura Galega, que nos acompaña desde aquí, desde a nosa sede en Santiago de Compostela. Ela, debo decir que foi a alma desta xornada, foi a guía que nos foi traendo un traballo non sempre doado de facer en situación de pandemia ata aquí, vencendo todas as dificultades, e hoxe será tamén a moderadora do debate. Por lo tanto, sobran motivos para darle moi efusivas grazas a Paz. Tamén a Marisé Porteiro, coordinadora da Comisión e directora do CEDIF, é dicir, do Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos do Consello da Cultura Galega, que nos acompaña desde a distancia, confinada, perimetralmente. Bo día a todas e a todos. É o centro responsable desta actividade que se enmarca nun ciclo anual que chamamos Novas Formas de Violencia de Xénero, que este ano chega á 4ª edición. E de seguida daré a palabra a ambas. Saúdo moi afectuosamente e moi agradecida ás nosas convidadas, a María de Ben Alfonso, a Belén Liste Lázara, a María Ángeles Carmona e a Victoria Rosel. Somos ben conscientes do extraordinario esforzo feito tanto por Paz como polas nosas 4 convidadas, todas persoas en postos relevantes, que exixen unha dedicación plena e moito máis en tempos de dificultades como os presentes. Por iso, insisto no agradecemento pola súa disponibilidade, tanto para preparar os relatorios excelentes que foron xa visibilizados hai unha semana, pois que enriqueceron non somente esta xornada, sino o corpus textual sobre este asunto e sobre este problema que tanto nos preocupa, e ainda máis a xenerosidade para conciliar horarios, insisto, de axendas moi complicadas, para facilitar este encontro e regalarnos tanto co saber único que elas teñen como co seu valiosísimo tempo. Saúdo tamén, naturalmente, igualmente agradecida en nome do Consello a todas as persoas que contribuíron ao debate, que contribuirán a enriquecer o coloquio, que nos fagan unha cortesía de acompañarnos en directo nesta xornada ou que o farán no futuro, posto que todas estas actividades quedan gravadas e a disposición pública no web institucional e a partir de hoxe terán un longo percorrido autónomo xa podendo ser visitadas por persoas que teñen distinto tipo de intereses nesta temática.
E sen máis, doulle a palabra, en primeiro lugar, a María Xosé Pouteiro, para que falara en primeiro lugar, e a Paz Filgueira, que a seguirá abrindo. Xa imos do xeral ao particular, polo tanto, seguiremos esta orde da presentación, reitero, e as máis posibles grazas a todas. Moitas grazas, presidenta. Presidenta, moi amable. Vamos a comenzar. Con permiso. Con permiso, bo día a todas as persoas a título particular e as institucións que representan, que nos van permitir ter unha visión profunda, analizada e moi solvente de algo do que non se fala habitualmente, pero que é, en algunha medida, unha cuestión que se debate no mundo do feminismo a hora de saber como se fai o reconto de víctimas, que se considera víctimas, en que medida están axustadas as prácticas que se fan, por exemplo, na nosa comunidade autónoma ou a nivel de Estado. Como dixo a presidenta Rosario Álvarez, para o Consello da Cultura, todo o que ten a ver coa igualdade, co feminismo, cos dereitos das mulleres é unha liña de traballo principal que se demostra na creación dun centro de documentación en igualdade de feminismos. Esta cuarta xornada dedicada a outras formas de violencia, non outras, senón aquelas que están no Convenio de Istambul recollidas, pero mellor non están aínda ben recollidas na legislación española, nos está permitindo abordar, como na primeira edición, o ciberacoso. Tivemos aquí a Rita Segato, entre outras poñentes maravillosas, ou a violencia sexual, como foi o ano pasado, ou a xustiza patriarcal, analizando como desde o mundo da xudicatura, do mundo da interpretación das leis, pois falta moito por avanzar. Na xornada de hoxe, como sei que temos un certo problema de tempo para darlle paso a primeira intervinte, a Victoria Rosell, somente vos quero dar a benvida, pedirvos que vos quededes sempre con nós. Desde o Consello da Cultura estamos dispostas, abertas e ademais somos un punto de encontro, penso que axeitado, para poñermos en común calquera aspecto deste traballo que estades a facer. Esta é a vosa casa. Grazas por estades e espero que o debate sexa tan fructífero como foron as vosas intervencións. Moitas gracias, Paz, polo teu traballo excelente. Gracias. Felicidades. Gracias, María José. Pois como indicábamos, empezamos por doña María Victoria Rosell, que se presenta e que está exposta esta estadística imprescindible necesaria sobre violencia sexual, igualmente impacto sobre a violencia en medio rural, que está igualmente indicada en esta estadística que se nos ofrece por parte da Delegación do Goberno contra a Violencia, da que é delegada doña María Victoria. E bons días, María Victoria. Hola, moi buenos días. Como por motivos de axenda, a señora doña María Victoria va a abandonar antes, por desgracia. Encantada de que estés aquí. Grazas por comparecer e por estar aquí neste momento, a pesar desa tremenda actividade que constantemente estás. Vamos a empezar. Para a exposición, Victoria, me encantaría que nos indicaras que resume realizas desa estadística sobre violencia sexual e, sobre todo, que se concluye sobre ese imaginario social de violador, de agresor, se de conocido, se é unha persoa cercana a víctima. Sí, pues muchas gracias. Primero, muy buenos días a todas, también a las personas que puedan hoy u otros días seguir este interesante debate o relatorio. Quiero dar las gracias al Consello da Cultura Galega y a su presidenta y también manifestar mi orgullo y que es un gustazo poder compartir siempre debates y charlas constructivas con mujeres tan rigurosas y tan comprometidas como las que nos acompañan hoy. Es verdad que en pleno noviembre, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, bueno, pues tenemos una agenda, en fin, casi inasumible, pero
quería hacer el esfuerzo de estar aquí, aunque no pueda quedarme hasta el final. Y bueno, quiero señalar que en realidad se debe a la insistencia y al compromiso de Paz Filgueira, mi compañera magistrada, a que es muy difícil decir que no. Bueno, pues sobre lo que me preguntas de la macroencuesta, efectivamente, la macroencuesta, bueno, se presentó en 2020, se iba a presentar al principio en marzo y, en fin, digamos que la pandemia también le afectó. Estaba preparada desde todo el año 2019, quiero decir que en absoluto nos arrogamos en este equipo el mérito de su confección. Sí hemos realizado el análisis, pero me gustaría siempre reseñar, tanto hoy como lo haré también en el acto del 25N, que esto es un trabajo colectivo y que además se proyecta sobre todos los años en los que se realiza este importante estudio que es la operación estadística más relevante que lleva a cabo la delegación y que además ha permitido, está avalada por Eurostat, que tiene unos requisitos muy serios, la estadística europea, y también nos hemos convertido desde hace casi 2 años, sí, en ONA, que es, Other National Authorities, una autoridad estadística a nivel europeo, la propia delegación del Gobierno junto con el INE, ¿no? Con el Instituto Nacional de Estadística. Y lo reseño porque la verdad es que en tiempos de bulos y de fake news y de inventos que precisamente sobre el marco de violencia contra las mujeres y de todas las violencias machistas intentan hacer un impacto negativo y que nos lleve a una regresión de derechos, me parece importante destacar el rigor y el carácter científico y oficial de estos datos, también avalados por la Unión Europea. Entrando ya justo en la materia que me habéis pedido, pues precisamente la macroencuesta siempre es la sexta y siempre ha contenido la violencia de género en el marco, pues puntero en su día, pero estrecho hoy a la luz del Convenio de Estambul y ampliable de la Ley Orgánica 1/2004, es decir, de pareja o expareja. Pero paulatinamente y sobre todo a partir de 2015 y con toda claridad en la macroencuesta de 2019, que se empieza a diseñar en 2018, ya contiene muchos ítems sobre violencia sexual y muchas preguntas que antes solo se hacían sobre la de género estricto, digamos, género pareja o expareja. Entonces, también cuestiones sobre los efectos y sobre esto que me preguntas de los lugares, de los agresores. Y entonces, la macroencuesta en sí, incluso un PowerPoint, por si alguien tiene algún tipo de foro donde le pudiera venir bien tener acceso, lo hemos cedido al Consello de Cultura Galega y creo que son estudios interesantes incluso para formación, tanto como el de menores como el de mujer rural realizado con FADEMUR. El de menores se ha hecho con la Universidad Complutense de Madrid. Las conclusiones son: del total de mujeres de 16 años o más residentes en España, el 13,7%, que extrapolado son más de 2.800.000 mujeres, ha sufrido violencia sexual, que no es violación y no es delito, todo tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, procedente de cualquier persona, quiero decir, sea pareja actual, pareja pasada o personas con las que no se ha mantenido una relación de pareja. Y el 1,8%, es decir, serían 359.000 mujeres en los últimos 12 meses. Si nos ceñimos a la violencia sexual fuera de la pareja, digamos que sería la mitad. Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 6,5%, serían 1.320.000 mujeres, ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida de alguna persona con la que no mantiene ni ha mantenido relación de pareja. Y el 0,5% serían 103.487 mujeres en los últimos 12 meses de 2019. De estas, un 3,4%, unas 703.925 mujeres del total de 16 o más años la habrían sufrido en la infancia.
esta violencia sexual. Hoy es el Día Mundial de la Infancia. Vamos a presentar también a continuación un estudio elaborado por juristas tenis con la colaboración de la Delegación del Gobierno sobre resoluciones judiciales en materia de violencia sexual en niños y niñas. Pero estas mujeres de mayores de 16 años, este porcentaje relevante dice que lo sufrió en la infancia y además esto, como veremos enseguida, tiene mucho que ver con la denuncia. Respecto de los agresores, en violencia sexual, que insisto en que tenemos como tal todas las violencias sexuales en su conjunto, es decir, desde el acoso más leve a la violación o al feminicidio sexual más grave, ¿no? Pues los agresores, el 99,6% de las mujeres que han sufrido violencia sexual por parte de quien la experimentaron, el agresor es un hombre, 99,6%. Es muy relevante esto que preguntabais precisamente de qué hombre, quién es ese agresor. Pues el 21,6% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, ya dejamos aparte el marco de la pareja, refiere que el agresor fue un familiar hombre y el 49% un amigo o conocido hombre. Solo el 39,1% dice que el agresor fue un hombre desconocido. Es decir, que más del 60%, si unimos familiares y amigos o conocidos hombres, más del 60% son hombres agresores conocidos de la víctima. Es más, los datos nos revelan, porque en la macroencuesta de 2015 se vio que el tipo de agresor era distinto, es obvio, ¿no? O sea, parece lógico, en la violación que en el tocamiento o el acoso más leve y más, bueno, digamos ocasional, el típico del transporte público que sufrimos pues, desde la infancia, desde que empiezas a ir al colegio hasta después de jubilarse, ¿no? Forma parte de la vida cotidiana de tantas mujeres. En estos tocamientos más leves, en realidad, es más prevalente el agresor desconocido. Y, sin embargo, precisamente en los más graves, en la violación, desde la macroencuesta de 2015 sabemos que solo el 18,8% de las violaciones ha sido cometida por desconocidos. Es decir, que más del 81% es cometida por agresores conocidos. En cuanto a la frecuencia de la violencia sexual, el 50,4% de las mujeres que la ha sufrido afirma que ha tenido lugar solo una vez frente al 49,6% que dice que ha sucedido en más de una ocasión, prácticamente mitad y mitad. De las que dice que más de una vez, de las que responde esto, el 41% dice que al menos una vez al mes. Quiere decir que cuando se repite la prevalencia, la recurrencia de la violencia, su cotidianidad es bastante relevante, quizá incluso impresionante. En cuanto al lugar de la agresión, y esto creo que tiene relación evidentemente con la condición del agresor, el 44,2% de quienes han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, dice que sucedió en una casa. Pero si vamos a violación, a la más grave, es el 59,1%. Sea su propia casa como lugar de la agresión, la casa del agresor o la casa de un tercero. Pero una relevancia enorme de ese lugar de casa. Efectivamente, como avanzabais y hemos intentado transmitir con toda la crudeza que revela el dato sobre la denuncia, solo el 11,1% de la violencia sexual se denuncia por las propias mujeres víctimas o por otra persona o institución. O sea, casi el 90% es una violencia, además de estructural y cotidiana, una violencia oculta. Pero, como sabemos, el Código Penal español exige como condición de procedibilidad la denuncia previa de la víctima, salvo menores o personas con la capacidad judicialmente modificada por quienes puede intervenir y sin necesidad de querella, sino solo denuncia el Ministerio Fiscal.
Bien, pues teniendo en cuenta esta condición de procedibilidad, solo el 8% de las propias mujeres, descartando otra persona o institución, ha denunciado alguna de estas agresiones en la policía, la Guardia Civil o el juzgado. Es el número de violencia oculta, en la que además básicamente coincidimos tanto los datos o los análisis del Consejo del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en violencia de género estricta, digamos clásica, en pareja o expareja, conforme al marco de la Ley 1/2004, siempre hemos hablado de una cifra oculta que es real, en torno al 70 o 75%, en violencia sexual supera el 80%, llega casi al 90%. Y este año se ha incluido por primera vez, y me gustaría hacer una pequeña referencia al acoso sexual. El acoso sexual lo habríamos sufrido el 40,4% de las mujeres residentes en España, mayores de 16 años, más de 8.240.000 mujeres. Y el 18%, 3,7 millones, desde que eran menores de 15 años. En el acoso sexual, también el 98,2% del agresor es un hombre. En el estudio Menores y Violencia de Género, presentado por la la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid, y que tiene el valor en sí mismo de haber sido confeccionado con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y todas las consejerías de educación de todas las comunidades autónomas, y por supuesto también Galicia, y ciudades autónomas. Se quedó fuera el País Vasco porque hizo su propio estudio, pero quiero decir que este ya es un valor realizado con más de 10.000 estudiantes de secundaria, de bachillerato y de formación profesional en esa edad, de 14 a 18 años, más de 3.000 docentes y más de 227 equipos directivos. También se concluía una victimización de violencia sexual relevante. No tiene las mismas características que el de la macroencuesta, pero en cuanto a cómo se abordan las preguntas, al tiempo, al número de ítems, pero sí que revela un acoso sexual online y una victimización sexual sufrida por las adolescentes fuera de sus relaciones de pareja, o sea, aparte de las relaciones de pareja, muy relevante. El acoso sexual online en la relación de pareja está también bastante extendido. El 47,1% de las chicas de 14 a 16 ha recibido imágenes sexuales por internet, al 40% le han pedido fotos sexuales, al 22,7% cibersexo. Y esto coincide con la macroencuesta. La prevalencia del acoso sexual entre mujeres de 16 a 24 años es muy superior, de un 60,5%, que en las mayores de 25, que es del 38%. El estudio, por lo tanto, corrobora los datos del acoso sexual online. ¿Qué es lo que concluimos de todos estos datos rigurosos sobre los que queremos proyectar la legislación, la política y las prácticas judiciales, incidir todo el Estado y lo más coherentemente posible, comprendiendo, por supuesto, como Estado, comunidades autónomas y entidades locales? Pues que efectivamente tenemos una idea errónea de lo que siempre hemos transmitido como violación genuina. Se usa esta expresión a menudo en la doctrina y sobre todo en los espacios internacionales. Les decimos a nuestras hijas, sobre todo, cuidado con los desconocidos por la noche en espacios abiertos o en espacios desconocidos, en descampados. Y las violencias sexuales no son por desconocidos, son en casa mayoritariamente y forman parte de su vida cotidiana desde una edad muy, muy, muy temprana. Según el estudio de adolescentes, desde esa edad tan temprana revelan la edad a la que se reciben presiones sexuales, no solo online, también en persona. Un 2,9% la recibe antes de los 6 años.
el 5,6% entre los 6 y los 9. Es decir, hasta los 9 años tenemos ya el 8%. Después ya se dispara, claro, el 12% entre los 9 y los 12, que para nosotras nos siguen pareciendo niñas pequeñas, lo son. Y ya luego el 66% entre los 13 y los 15, que es siempre delito en España, y ya el 41% entre los 16 y los 18. Pero por debajo de los 16, que es la edad de nuestro consentimiento sexual en España, está todo el resto, el 60%, porque solo el 59%, porque solo el 41% está por encima, ¿no? Entonces, no debemos ni legislar, ni enjuiciar, ni acusar, ni atender la violencia sexual como con ese prejuicio, ese estereotipo del caso aislado, del violador extranjero o extraño a la víctima o que no forma parte de su vida cotidiana, y menos aún cuando se trata de niños y niñas menores de edad, porque a la infancia evidentemente solo tienen acceso, o mayoritariamente, su entorno familiar, su entorno social y su entorno incluso educativo o de ocio, del deporte, etcétera, entornos que los progenitores, las madres y los padres creemos seguros, y que sin embargo es donde se desarrolla esta violencia en la infancia que hace tanto daño. Es mucho mejor, mucho más útil detectar, prevenir, derivar, que después intentar recomponer a una mujer rota, ¿no? Porque la infancia impacta de una manera brutal la violencia sexual impacta de una manera brutal sobre la infancia. Y precisamente por ello, tanto en la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y Adolescencia, con un mayor plazo de prescripción de los delitos y rutas específicas de violencia, como sobre todo en un anteproyecto de ley de libertad sexual, después de examinar muchos sistemas internacionales, a mí me parece que con todos los retoques que se puedan hacer y con todos los avances que sin duda se harán, pero tras el momento de participación de las entidades, y estamos ahora precisamente pendientes del informe del Consejo Fiscal y del Consejo del Poder Judicial y después del Consejo de Estado, me parece que hay que saludar haber optado por una ruta especializada para violencia sexual de los niños y niñas, de reparación desde el primer momento, y ese sistema que ha reducido drásticamente la violencia sexual en los países donde se ha implantado, que se basa en el modelo de Children's House o casas de la infancia inglés, o el Barnhouse escandinavo, que básicamente consiste en la atención a la infancia en el lugar seguro y amable donde ella se encuentra en intervención o atendida, que donde se hagan las terapias se puedan hacer todas las pruebas, se pueda llevar a cabo la atención psicológica, la atención médica, los análisis y, a ser posible, también las declaraciones judiciales. Hay una experiencia buenísima de desplazar las instituciones donde se encuentra la víctima menor de edad y no al contrario en ese peregrinaje que significa tanta revictimización. Creo que nos convertiremos en un mejor país para todos, pero sobre todo para nuestras niñas y niños, si somos capaces de implantar, sin duda con esfuerzo interinstitucional, este modelo en el que tenemos tanta confianza y que ya ha demostrado en Europa su eficacia. Muchísimas gracias. Intentaré quedarme en lo que pueda del resto del debate, y os agradezco de nuevo muchísimo la participación y contar con otras voces tan autorizadas como las que van a hablar a continuación. Gracias a todas. Participar, por hacer este esfuerzo. Muchas gracias. Esta increíble estadística tan necesaria e imprescindible, y que continuemos así, que institucionalmente realicemos campañas adecuadas, ¿verdad?, para visualizar y para combatir toda esta terrible violencia que sufrimos. Muchas gracias, Victoria. Gracias a vosotras. Gracias, Victoria. Pues despedimos a Victoria Rosell por necesidades de servicio, tuvo que ausentarse. E vamos a continuar. Non sei se alguna pregunta, alguna indicación aos participantes en este momento acerca desta última intervención maravillosa sobre violencia que hemos realizado, alguna cuestión, algún debate así, non sei se queren participar en algo. María Xosé. Home, este dá para unha xornada específica.
Sí, a cuestión, sí, maravilloso. dá verdadeiramente para un análise, podemos anotalo como deberes para o ano que ven. Ademais, Victoria fala, claro, en termos xerais de nenos e nenas, algo que tamén temos que incorporar, porque é certo que a violencia sexual nestes termos en que ela non la describía, pois a sufren as persoas máis vulnerables. Os máis vulnerables son os pequenos e as pequenas. Pola miña parte, me quedo con esta idea e, sobre de todo, que a casa é o lugar máis inseguro. Efectivamente, isto xa o decía María José Queiján desde moitos anos en entrevistas que lle temos feito, a casa é o lugar máis inseguro. E a quiebra da confianza que se produce nun ser humano nas idades en que aprende, en que a aprendizaxe vicaria é tan importante, supoño que influe logo que cando esa violencia se repite, sendo xa maiores de idade, non hai vontade de denunciar, é como unha cousa asumida, en algunha medida interiorizada, e creo que ese proceso psicolóxico tamén o deberíamos de estudiar en algún momento ou de incorporar a nosa visión, porque cando as cousas veñen desde tan atrás, cambiar os comportamentos e os paradigmas mentais e sociais é moito máis difícil. Sí, moi interesante. Unha última indicación acerca desta exposición que acabo de pasar. O Convenio de Estambul nos obliga como institucións públicas a todos realizar unha labor continua de combatir violencia sobre a muller a todos os niveis e en todas as cidades. E hai un dato, esta maravillosa estadística de Delegación de Goberno contra a Violencia, que establece que motivos tiveron para que só un 11,1% da violencia sexual en global, non só violación, en global, só pudera ser denunciada de alguna forma por a víctima. E alegan con motivos, e isto hai que visualizar, entre a indefensión ante o sistema, o sea, unha falta, ese michu que tanto constantemente necesitaríamos, a indefensión, a falta de credibilidade, a vergüenza, pongo aquí, e el miedo. 3 datos, indefensión, vergüenza e medo, de conclusión que debemos ter todos os poderes públicos e todos os cidadáns tenen necesariamente en conta para poder combatir e erradicar. É dicir, este nicho que parece que non é importante, é moi importante. A violencia sexual existe, é estrutural e, como podemos decir, como combatindo ese imaginario social, non ten que ser un desconocido. E agora pasamos, bueno, algún orden, alguna persona ten que marchar antes, Ángeles. No, Paz, yo me voy a quedar todo el tiempo, pero si me permites, un minuto acerca de la intervención de Victoria, que me ha parecido extraordinaria, igual que en lo que tú has incidido, Paz, precisamente lo más importante, ¿no? Estas víctimas de violencia sexual, mayores y menores de edad, tienen que confiar en las instituciones. Por eso tenemos esa responsabilidad desde el punto de vista de la Administración de Justicia, en la máxima responsabilidad. Por eso es tan importante esa perspectiva de género que nosotros estamos intentando difundir a través de los cursos de formación obligatoria, a través de la carrera judicial, para quitar estos falsos mitos, y unos falsos mitos que quizá ha hecho referencia a todos, Victoria, pero también ese estereotipo de que la víctima de violencia sexual tiene que tener lesiones, por ejemplo, o tiene que estar desbordada anímicamente. Eso hay que desterrarlo. Ya el Tribunal Supremo, en famosas sentencias, entre otras, la Manada, ya nos ha dicho que una víctima de violencia sexual no tenemos por qué exigirle un acto heroico de defensa, no tiene por qué tener lesiones. Es más, la inmensa mayoría de estas víctimas no tienen lesiones físicas. Evidentemente, cuando han sido sometidas a intimidación, a violencia, etcétera, ¿no? Amenazas. Todos estos estereotipos de los que hemos hablado es necesario desterrarlos del imaginario, especialmente dentro de la Administración de Justicia, ¿no? Y especialmente desterrarlo de las resoluciones. Esto es absolutamente imprescindible. Necesitamos formación, ¿verdad, Ángeles? ¿Qué opinas? Bueno, todos y todas necesitamos formación, o sea, es algo además que hemos hablado mucho a lo largo de estos días y también con Victoria, ¿no? Y Victoria es también de la misma opinión que yo. Esto no es solamente una cuestión de concienciación y de sensibilización, eso es una cuestión de formación. Por eso precisamente agradecemos tanto al Consello que organice estas jornadas cada año, porque la formación implica también esa concienciación y esa sensibilización. Es decir, tenemos que saber
obligatoriamente por qué proceso pasan todas las mujeres víctimas de violencia sexual, violencia de género, etcétera, para poder enjuiciar, para poder instruir las causas. Esto es importantísimo, y no solamente en la carrera judicial, evidentemente todos los operadores jurídicos, desde los médicos forenses, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todas las personas que atienden de asistencia social, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera. Quiero decir, tenemos que estar especializados. Y es verdad que la violencia sexual ha estado bastante silenciada. Creo que ahora tenemos que poner el foco ahí, que es muy importante, habida cuenta además los datos que nos ha dado Vicky, ¿no? Precisamente solo el 11% se denuncia, y tenemos que estar muy, muy especializados en esa materia. Tenemos que ampliar ese concepto de violencia de género que hasta ahora hemos concebido como violencia en pareja, hay que ampliarlo a todo tipo de violencia sobre la mujer, y eso nos queda por hacer todavía en España. Sí, absolutamente. Convenio de Estambul debe de arrancar, continuar de por todas. Esta magnífica estadística que podemos reiterar a este punto de delegación de gobierno contra la violencia, porque me parece magnífica. Y ahora, bueno, una pequeña reflexión solo a esto que acaba de indicar María Ángeles Carmona, y que María debe, la próxima que va a intervir, María Deben Afonso, como responsable de área de igualdad e loita contra a violencia e negación do Goberno de Galicia, indica brillantemente na súa exposición que está colgada, é dicir, necesitamos modificar el método de trabajo a través de la introducción de perspectiva de género, ¿verdad, María? Tanto análisis de diagnóstico de tipo penal como en general. Debemos de partir de que existe una desigualdad estructural social para poder visualizar cada conflicto. Una magnífica indicación que hay que comenzar y erradicar anterior, absolutamente. No sé si Belén liste algo que indicar en esta violencia sexual. E aí, Belén? Sí, estaba silenciada para non interferir. Me escoitades? Algo que indicar que especialmente antes de que... Bueno, nada, pues estou completamente de acordo co que comentástedes. Bueno, pues me parece abrumadora. Felicito a delegación do Goberno por ter incluído ítems sobre violencia sexual na macroenquisa de violencia contra as mulleres, como comentou a delegada do Goberno, unha das ferramentas informativas máis importantes que tenga o Goberno de España, ¿no?, para coñecer a situación da violencia de xénero. Eu solamente quería apuntar que, efectivamente, estos datos, estas macroenquisas, todas as enquisas que realizamos nas comunidades autónomas, teñen que servirnos para poder graduar as políticas públicas de maneira clara. Eu quería comentar aquí que non o falei na miña intervención que está colgada, porque a presentación se fixo, creo que a semana pasada, en Galicia. Desenvolvimos este ano 2020, xusto despois do confinamento, unha enquisa tamén sobre a percepción social que ten a sociedade galega sobre a violencia de xénero. É unha enquisa que dá continuidade a que se fixo no ano 2005 e outra que se fixo no ano 2012, que xa nos tocaba facer no ano 19, pero, bueno, pues, estaba lista para arrancar a finales do ano 19, despois chegou a pandemia e todo foi retrasado. En todo caso, sí que tamén incluímos en esta enquisa sobre percepción social na violencia de xénero en Galicia ítems sobre a violencia sexual, tamén sobre a violencia de xénero durante o confinamento, e destacar que, ao igual que na violencia de xénero, todavía existen estereotipos na percepción que ten a cidadanía en Galicia sobre a violencia sexual, como ben comentaba antes Vicky Rosell. E me parece especialmente destacable ante a pregunta de cales consideran que son ou que causas están na base da violencia sexual, a diferencia que existía entre a opinión de mulleres e de homes. Os homes achacaban a violencia sexual fundamentalmente a problemas mentales, a drogadicción, toxicomanías, alcohol, ou incluso a falta de control por parte dos propios impulsos por parte dos agresores, mentras que as mulleres tiñan moito máis claro que a violencia sexual é unha manifestación da desigualdade, do machismo, e falaban tamén da pornografía, que creo que se fala pouco desta temática, e me parece que ten unha relación moi importante coa violencia de xénero e coa violencia sexual en particular, sobre todo nos nosos mozos e mozas, que os seus pais e nais descoñecen moitas veces que están accedendo a educación sexual a través da pornografía. Por lo tanto, tamén apelar dende aquí a educación, ¿no?, e a incluir a educación afectivo-sexual en todas as etapas educativas. Creo que isto é clave, ¿no? E, bueno, non me quero estender máis en este sentido, logo, pues, comentarei máis cousas que vos parezan interesantes. Gracias. Sí, gracias. María, ¿alguna indicación? Pues no continuamos. María Deben, ¿me oyes? Sí, escucho.
¿Algo que precisara esta última intervención realizada? No, en principio no. Me gustaría profundizar en ese planteamiento que tú has resaltado, al que se hace referencia en el documento que se fue remitido desde la delegación del Gobierno, y es la necesidad de esa introducción de la perspectiva de género. Yo creo que ese es el punto clave de todo el análisis de la problemática de la violencia contra las mujeres desde todas las perspectivas, desde todas. Esto no es nuevo, se lleva reclamando desde hace más de 20 y tantos años la introducción de la perspectiva de género en todos los análisis que tienen que ver con la problemática de la violencia contra las mujeres. Quisiera ya adelantar una cuestión que me parece relevante, que parece que no tiene nada que ver con esto, pero que bueno, se difundió en los medios hace escasamente unos días. El próximo periodo 2021-2027, en el ámbito de la política agraria común de la Unión Europea, se introduce por primera vez la perspectiva de género, con el ánimo de analizar y de visualizar en qué medida las políticas y la inversión de la Unión Europea en materia agraria de alguna manera afecta de manera diferente a los hombres y a las mujeres. Este es el quid de la cuestión. Lo introduzco como una, bueno, no como una anécdota, sino como un apunte que creo que esa perspectiva es la que tiene que funcionar de cara al futuro. ¿Por qué? Porque la introducción de la perspectiva de género en el ámbito de la política agraria común va a beneficiar o va a producir resultados positivos para todas las mujeres que viven dentro del ámbito rural y también en el ámbito de la violencia de género. En la intervención antes de nada quisiera agradecer al Consello de la Cultura Galega la invitación a la delegación del Gobierno en Galicia y bueno, expresamente a Paz su invitación para participar. Quiero agradecer también a María José Perteiro, presidenta, directora del Centro de Documentación, el trabajo que estáis haciendo, porque solo ese trabajo año a año es el que producirá resultados. Bien, decía que, y si te parece, Paz, paso ya a la intervención. Sí. Decía que no sé, quiero explicar especialmente a grave vulnerabilidad que pode haber nas zonas rurais. Esa estadística de asesinatos machistas tan dramática e o costo real que supón as institucións públicas a violencia. Continúa, gracias, María, sí, continúa. Sí, a ver, quisiera introducirlo, espero no agotar mucho tiempo, con un planteamiento inicial. Sobre todo porque, además, en este ámbito pues hay mucha jurista. Yo creo que, bueno, es frecuente que cuando se produce el asesinato de una mujer, lo primero que se escuche desde todos los ámbitos o desde muchos ámbitos es las propuestas de cambio en la estrategia de lucha contra la violencia. Y la primera iniciativa siempre es las solicitudes de distintos ámbitos de modificaciones legislativas. A este respecto, quisiera señalar, porque creo que muchas de vosotras coincidiréis conmigo, en que la mano dura, que el cumplimiento íntegro de las penas, la prolongación de penas privativas de libertad, en definitiva, un derecho penal más riguroso, no es el camino adecuado. No lo es. Eso no quiere decir que desde el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior o las distintas administraciones públicas no se pueda tener que llevar a cabo modificaciones sustanciales en el ámbito jurídico. Está claro que el Convenio de Estambul ha provocado una revolución que debe ser asumida por la administración pública y por el ordenamiento jurídico español. Pero sí quisiera señalar que hay otros instrumentos muy capaces para llevar a cabo la lucha contra la violencia contra las mujeres.
Uno de ellos ha sido el que puso en marcha, realmente se puso en marcha ya hace tiempo, pero las conclusiones fueron presentadas en el pasado año, que es sobre el coste de la violencia. Si echamos un poco la vista atrás, recordaremos que en los años 80 se hablaba de la violencia contra las mujeres como algo que afectaba al ámbito privado, que afectaba al núcleo familiar. Eso se fue extendiendo, fue modificándose sustancialmente y creo que hoy en día es innegable que estamos hablando de un problema social y un problema de Estado de primera magnitud. Pero lo que ha querido llevar a cabo la Administración Pública a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia, el Ministerio de Igualdad, a través del estudio sobre el coste económico de la violencia, es tratar de transmitir a la población que los efectos económicos que tiene la violencia contra las mujeres nos afectan a todos, influye a todos los ámbitos, el ámbito laboral, el ámbito de la administración de justicia, el ámbito sanitario, y la pregunta es si somos capaces, si estamos dispuestos a asumir un coste económico tan elevado como la conclusión a la que se llega. Coste económico que afecta, como decía, a todos los ámbitos. El planteamiento inicial del estudio que se llevó a cabo en el 2018 respecto de los datos que se tenían en el año 2016 introduce una metodología, quiero decir que el estudio fue elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en colaboración con la Universidad de Alcalá, concretamente con la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa. Y que el indicador que se utilizó fue el de la prevalencia año, o sea, en qué medida, qué número de mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja. Indudablemente en este momento o en ese año en que se llevó a cabo el estudio se tuvo en cuenta el concepto de violencia de género recogido en la Ley Orgánica 1/2004, o sea, la violencia ejercida exclusivamente por la pareja o las exparejas. El año de referencia, decía, fue el año 2016 y los costes que se analizan son varios. En primer lugar, los costes directos tangibles, que es decir, los desembolsos monetarios que supusieron todos esos recursos que se pusieron en marcha. La necesidad de una asistencia sanitaria, de un abogado de oficio, la puesta en marcha de todo el aparato judicial, fiscalía, órganos jurisdiccionales o incluso el sistema penitenciario. Pero además, otra serie de costes que también son tangibles, que son susceptibles de ser valorables, como puede ser las prestaciones por desempleo que se le otorgan a la víctima por el hecho de haber sido objeto de la violencia y tener que dejar de desempeñar su puesto de trabajo. En segundo lugar, los directos intangibles, que son aquellos que derivan directamente del acto violento sobre la víctima, que son de muy difícil cuantificación. Estoy hablando del dolor, del sufrimiento, de esas importantes pérdidas de bienestar en la sociedad. Pero también se analizan los indirectos tangibles, como es aquellos que repercuten sobre el resto de la población que está alrededor de la víctima, desde el empresario para el que trabaja hasta los familiares o amigos con los que conviven. Y por último, los indirectos intangibles. También tienen carácter no monetario, se generan en el entorno de las víctimas, como es el dolor, el miedo y el sufrimiento, ya no solamente de la víctima, sino de sus hijos o familiares. Bien, se analizan varios itinerarios, el itinerario laboral, el itinerario sanitario, el itinerario legal. Las cifras son abrumadoras, Este es el primer estudio que se lleva a cabo en España. En Europa ya se habían llevado a cabo con anterioridad en otros países, concretamente en 2 países únicamente, Holanda y Alemania. Las cifras que nos indican, el análisis final, nos indican que atendiendo al Producto Interior Bruto español, el coste de la violencia alcanzaría el 0,8 del Producto Interior Bruto del Estado español. Estamos hablando de una suma total, es difícil hasta transmitir la cantidad, de más de 23.000
millones de euros que cuesta o que supondría la violencia de género en España. Esto supone que a cada español o española le cuesta la violencia de género sobre su propio erario, sobre su propia economía, alrededor de 500 euros. Si extrapolamos estos datos a Galicia, atendiendo al número de habitantes, 2.700.000 gallegos y gallegos, supondría que la violencia de género nos ha costado cada año alrededor de 1.350 millones de euros. Eso es lo que ha costado en Galicia. Indudablemente estamos hablando de un valor estimativo. Y si partimos del Producto Interior Bruto gallego, nos encontramos con una diferencia en cuanto al coste. Es mayor que en el Estado español. Si antes hablábamos de un 0,8, que es aproximadamente la misma cantidad que en el resto de los países europeos, en Galicia el coste sería más elevado. Esto quiero vincularlo precisamente, Paz, con la pregunta que me haces. ¿Qué ocurre en el mundo, en el ámbito rural? En el Producto Interior Bruto gallego supondría un 2,1 del Producto Interior Bruto del año pasado. Del año 2018, que es extrapolable al año actual. Me preguntabas por el ámbito rural. Y aquí sí quisiera desmontar también un tópico histórico que se ha utilizado históricamente. La violencia contra las mujeres se ejerce de manera más intensiva en el ámbito rural. Bien, si nos vamos a la macroencuesta a la que ha hecho referencia Victoria Rosell hace un rato, nos encontramos con unos datos que desmontan esa teoría. En la macroencuesta del 2019 se llevó a cabo un estudio sobre el análisis de la violencia sufrida por las mujeres que residen en municipios pequeños. Es cierto que no es lo mismo hablar de municipios pequeños que hablar de municipios rurales. El concepto de ruralidad es mucho más amplio, no solamente afecta al tamaño poblacional reducido. Pero las conclusiones del estudio son muy relevantes. El estudio analiza el ejercicio o el impacto de la violencia en municipios de menos de 2.000 habitantes, entre 2.000 y 10.000 y de más de 10.000 habitantes. Bueno, pues las diferencias de prevalencia de la violencia según el tamaño del municipio de residencia son muy, muy pequeñas. Hablamos entre un 10,5% de las mujeres que viven en municipios de menos de 2.000 habitantes y un 14% en el caso de mujeres que viven en municipios de más de 10.000 habitantes. Esto estamos refiriéndonos a violencia física, pero la prevalencia, cuando hablamos de violencia de control, de violencia emocional, de violencia económica, a la cual también se refiere el Convenio de Estambul, o de violencia sexual, la diferencia también es muy limitada. Pero donde sí se constata la diferencia, y aquí es donde quería llegar, espero que esto responda a tu pregunta, Paz, es que cuando se analiza desde una perspectiva global a las mujeres que o bien se han dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para denunciar, o bien buscan la ayuda, en definitiva, la ayuda formal a los servicios sociales, a los servicios sanitarios, o han hablado de la violencia con personas de su entorno, o sea, transmiten o buscan esa ayuda de carácter informal, se observa que cuanto mayor es el tamaño del municipio de residencia, el porcentaje de mujeres que han verbalizado la violencia es sustancialmente mayor. Hay una diferencia de 20 puntos porcentuales. Yo creo que la conclusión es clara. En el ámbito rural no hay más violencia, no se ejerce más violencia contra las mujeres dentro del ámbito rural, pero el tiempo en que las mujeres del ámbito rural esperan para transmitir ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el ejercicio de esa violencia es mucho mayor y las dificultades de acceder a los recursos, a las ayudas o al apoyo, ya sea formal o informal, es muchísimo mayor. Yo creo que Galicia es un territorio eminentemente rural.
En los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante desde todas las administraciones públicas para dotar al ámbito rural, al ámbito municipal pequeño, de mayores medios, pero no es suficiente. Hay instrumentos que pueden ayudar de manera significativa. El acceso de las policías locales a la protección de las víctimas, la creación por parte de los ayuntamientos pequeños, de los ayuntamientos rurales, de manera individualizada, no siempre es posible, estamos hablando a veces de ayuntamientos muy pequeñitos, pero sí de manera mancomunada, a las mesas de concertación, a esas mesas de análisis, de estudio por parte de los servicios técnicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicios sanitarios, órganos jurisdiccionales, del análisis de las condiciones en las que viven las mujeres y la búsqueda de instrumentos que permitan salir de esa situación de violencia. Yo creo que la macroencuesta ha puesto sobre la mesa o ha destruido tópicos que existían. Las mujeres del ámbito rural, y me voy a poner, yo vivo en el ámbito rural, yo vivo en el campo, no somos susceptibles de mayor ejercicio de la violencia, pero sí lo tienen muchísimo más difícil para acceder a mecanismos de salida de lo mismo. Grazas, María, espléndida esta pequena. E só unha pregunta agora a raíz desto que acabas de sinalar. Crees que o orzamento que se adica no Pacto de Estado directamente ás entidades locais, o porcentaxe global de todo, é suficiente? Crees que debería ser aumentado para poder, por cada concello, por cada término, con menos habitantes, con tea capacidade gobernativa, sea concello, sea comarca? Crees que sería interesante aumentalo para que pudera ser, para que houbera os recursos máis cercanos? Non sei, é unha pregunta que a mí me parece moi interesante que se ampliara. Non sei que opinas, María. A ver, indudablemente la respuesta de primera intención, Paz, la respuesta es positiva. Los recursos, ninguna política pública se pone en marcha con resultados eficaces si no se dota económicamente de ello. El Pacto de Estado permite, la puesta en marcha del Pacto de Estado y el impulso de la puesta en marcha del Pacto de Estado ha permitido que en los dos, desde el año 2018, Galicia haya recibido más de, si no me equivoco, 25 millones y medio de euros en estos dos últimos años y medio. De ellos hay una cantidad concreta para las administraciones locales. Esa cantidad ha permitido que las administraciones locales hayan llevado a cabo políticas de relevancia, estudios y análisis e instrumentos que los hayan puesto, que son insuficientes, sin duda. Al respecto, quisiera señalar que teníamos una normativa que limitaba de alguna manera un reparto más equitativo en los distintos concellos del ámbito estatal y concretamente de Galicia. Esa distribución de los recursos a las administraciones locales ha sufrido una modificación recientemente. Concretamente se ha publicado el pasado día 17, o sea, prácticamente antes de ayer. Se ha hecho una distribución diferente. Quisiera señalar algo que me parece relevante. En esa distribución, además de otorgar una cantidad fija para cada ayuntamiento, que creo que se aumenta a 1.000 euros, y después otra cantidad atendiendo al número de habitantes, el remanente de esas cantidades que se van a repartir, y aquí volvemos al principio de nuestra intervención, la introducción de la perspectiva de género y la introducción de mecanismos que permitan la lucha contra la violencia de género, se introduce que ese remanente será distribuido de manera concreta para aquellos municipios que o bien hayan puesto en marcha esas mesas locales de coordinación contra la violencia de género, o bien
pongan a disposición de la lucha contra la violencia sus propias policías. Ya sé que no siempre es posible, es posible mancomunadamente, pero digamos que de alguna manera la Administración General del Estado está primando a aquellos municipios que tienen un interés y un objetivo claro dentro de sus políticas, la lucha contra la violencia, y pone a disposición de la protección de las víctimas, indudablemente con convenios, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los competentes para proteger a las víctimas, pero pone a su disposición las policías locales. Esto quiere decir, respondo, Paz, indudablemente, los recursos económicos tienen que acercarse a el ciudadano o ciudadana que está sufriendo esa problemática, y los recursos más cercanos, esa cercanía se le ofrece los ayuntamientos, se ofrecen los concellos, pero esos recursos tienen que tener un plus para aquellos concellos que han mostrado su disposición concreta y expresa en la lucha contra la violencia. Gracias, María. Esta exposición me encanta sobre todo porque incluso carecendo de sensibilidade hacia a violencia, porque non todos vamos ser sensibles aos mesmos conceptos, realmente esa exposición é magnífica, María, porque incluso desde o punto de vista numérico e económico, fríamente, é carísimo, de acordo? É dicir, a violencia é carísima e as institucións debemos concienciarnos acerca deste concepto. Hai que erradicar a violencia en mulleres menores porque é insostible económicamente desde todo o punto de vista e é magnífico que os poñamos en este momento, neste curso, porque é algo que non se sole indicar, non é habitual que coñecemos estes datos e a magnífica tua intervención maravillosa que temos de ter en conta que debe ser así. A violencia erradicarse por moitos puntos de vista, incluído económico. E o Estado, a institución pública, non debe ser allá a esta manifestación. Moi ben, grazas. Non sei se por María Ángeles alguna indicación, María Ángeles Carmona, ante esta exposición, non sei se conocías estes datos. É que estamos sin sonido. Paz, permítesme un minuto. Sí, María José, primero, sí. No, mientras Maru se conecta. Bueno, parabéns, María, parabéns e gracias. Quería comunicarvos, acaban de darme unha chamada telefónica por un asunto personal que teño pendiente. Ás 11 vou ter que sair. Pido vos permiso para ausentarme sin decir máis nada e sabede que vin todas as vosas intervencións, seguirei o chat despois e conto con vos, contamos con vos e poñémonos a disposición vosa tamén para o que podamos ser útiles. Moitísimas gracias. Eu ás 11 vou desaparecer, pero pido disculpas polo tanto. De acordo, coordinadora? Ás 11 teño que marchar, acabo de recibir unha chamada e non teño máis remedio. Repetimos sentarte cando desees, María José, Sí, sentimos... bueno, pero aviso porque non quero desaparecer sin volver a agradecer e sin explicar o por qué non, o mellor non podo estar hasta o final. Gracias. Gracias. María Ángeles Carmona, non sei se conocías que te parece esta exposición sobre... Bueno, en primer lugar, felicitar a María por la magnífica exposición interesantísima que nos acaba de hacer. Esa perspectiva económica de lo que nos cuesta la violencia de género hay que visibilizarla más porque es realmente insostenible y permíteme que la felicite por esa visión sobre la ruralidad. Estoy absolutamente de acuerdo con todos los datos que ha dado, esas dificultades especiales que tienen las mujeres rurales de pedir ayuda, ya no solamente de denunciar, que es complicadísimo, sino simplemente de pedir ayuda. Desde luego nosotros, desde el observatorio, en todos los estudios que hemos hecho, es cierto que en las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, en el cómputo general de todos los asesinatos, el 73% de las mujeres son asesinadas en territorios inferiores a 100.000 habitantes. Claro, ahí, por eso decimos que hay una especial vulnerabilidad en la ruralidad, pero claro, estamos hablando de poblaciones inferiores a 100.000 habitantes, es decir, tiene toda la razón María. Por eso nosotros siempre desde el observatorio lo que hemos pedido es que todos los recursos vayan hasta el lugar más recóndito de nuestra geografía. ¿Por qué? Porque ahí es mucho más difícil, ya lo hemos visto en nuestros estudios.
Pedir ayuda porque las sociedades son más pequeñas, porque se conoce todo el mundo. Describe muy bien María esa situación en la que a lo mejor no puedes ir al cuartel de la Guardia Civil porque conocen al agresor, hay mucha más amistad entre todos y a lo mejor quitan importancia. No, pero si yo lo conozco de toda la vida, si es buena persona. Esto es importantísimo, o sea, llegar mucho antes a acabar con el ciclo de la violencia en esos territorios pequeños es mucho más importante, y de ahí la responsabilidad, claro, de las instituciones públicas, sin duda alguna, ¿no? Por eso, desde luego, en Galicia, que llevo yo mucho tiempo trabajando y he ido en varias ocasiones, bueno, pues a multitud de actos públicos, esa sensibilidad se nota en las instituciones, esa especial concienciación de que precisamente esa ruralidad lleva una vulnerabilidad mayor. De hecho, estamos viendo en nuestras estadísticas, que además las he enviado para que las veáis todas, en Galicia el número de denuncias está por debajo de la media nacional. O sea, es que es muy importante que la mujer se sienta segura y que la mujer se decida a dar ese paso tan importante. Nosotros siempre decimos de denunciar, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos de pedir ayuda a las instituciones. Y insistimos en la denuncia porque no queremos que haya impunidad. El problema es que si un maltratador maltratando sabe que no le va a pasar nada, porque la mujer a la que maltrata no va a denunciar, claro, va a seguir maltratando a esa mujer o a las sucesivas mujeres con las que tenga relación. Por eso siempre decimos, es importante que la acción de la justicia llegue y que esa mujer se sienta creída y que confíe en las instituciones. Por eso lo tenemos que hacer muy, muy, muy bien desde el punto de vista de todas las administraciones públicas y especialmente desde el punto de vista de la Administración de Justicia. ¿Usted ve alguna indicación antes de continuar, Berenice? ¿Se conecta? ¿Vos? Ahora, ¿no? Se escoita. Perfecto. Grazas, Paz. Bueno, pues nada, de acordo, estou completamente de acordo que comentaron María e Maru Carmona relativo a ruralidade. Claro que sí, en Galicia somos unha comunidade autónoma posiblemente das comunidades autónomas do Estado español con máis índice de ruralidade. De feito, bueno, pues a Xunta de Galicia insistentemente dende sempre, polo menos dende que eu ocupo o posto de subdirectora xeral para o tratamento da violencia de xénero, nas múltiples xuntanzas en Madrid sempre reivindicamos que os fondos de violencia de xénero que chegan a nosa comunidade autónoma teñan este componente, é dicir, igual que en Canarias ou en Baleares reivindican a insularidade, que é un hándicap para moitas mulleres tamén, esa dispersión, en Galicia o é a ruralidade, ¿no? Vivir en núcleos pequenos. Efectivamente, eu coincido con todas elas que non existe, claro que non existe máis violencia de xénero no ámbito rural, pero sí que existen moitas máis dificultades das mulleres que viven no ámbito rural para acceder, primeiro lugar, aos recursos, sobre todo, moitas veces, incluso a información. Isto me parece clave. E, en segundo lugar, dar ese paso a denunciar. Eso xa, bueno, é casi unha heroicidade, porque, como ben decía Maru, é que se coñecen todo o mundo. Moitas mulleres, hai que achegar os recursos a todos os concellos, efectivamente, todos os concellos, ojalá que tuveran servicios especializados, pero, paradóxicamente, nos núcleos de población máis pequenos, hai moitas mulleres que non queren acudir aos servicios normalizados de ese concello, sino que acuden a outros concellos porque, precisamente, se coñecen todo o mundo. E a traballadora social é a súa prima, o guardia civil do posto da comandancia o seu cuñado e o panadeiro é o seu agresor e, polo tanto, ten boa relación con todos eles, ¿no? Entonces, eu creo que tamén temos que traballar dende a base, dende a concienciación de toda a sociedade e dende a implicación política de todos os concellos de Galicia, efectivamente, para sumar máis recursos, máis efectivos na loita contra a violencia de xénero, pero só cando exista un resentimento social claro e evidente, esas mulleres se van a sentir con máis forza para presentar se non unha denuncia, polo menos para verbalizar a súa situación. Xo comentarei despois, pero na miña exposición, que está colgada, tamén recollo que no estudio que se fixo no ano 2015 na Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, só entre un 29 e un 30% das mulleres que sufren violencia de xénero denuncian esa situación. En caso de violencia sexual, comentaba a delegada do Goberno, solamente un 11%. Polo tanto, temos que entender por que isto está ocorrendo así, e me gustaría tamén poñer en valor que na Xunta de Galicia, na Comunidade Autónoma de Galicia, dende o ano 2007, hai máis de 10 anos, non é preciso ter presentado unha denuncia para que unha muller poda acceder aos recursos e servicios que a Comunidade Autónoma pon a súa disposición. É dicir, que en ese sentido
creo que as comunidades autónomas vamos por diante da normativa estatal, posto que a acreditación da situación de violencia de xénero pode facerse directamente dende os servicios sociais, dende os servicios de acollida, dende os servicios médicos, é dicir, dende calquera administración pública, sin necesidade que a muller de primeiras e sin demasiada información acuda a unha comandancia da Guardia Civil, a un posto da Guardia Civil ou a un xulgado, ¿no? Que me parece importantísimo polo que decía Maru, porque o poder, fundamentalmente, a perda de impunidade para o agresor, ¿no? Pero non sempre todas as mulleres van a ser capaces de denunciar, pero sí que debemos conseguir que todas as mulleres sean informadas e consigan acceder aos recursos de apoio e atención. Moi ben, gracias, María. Vamos a continuar. María Ángeles Carmona, esta exposición que se solicita e que magníficamente está relatada sobre estadística judicial de actos violentos sobre mulleres menores, a relevancia estadística sobre a aplicación dese famoso artículo 416 da Lei de Instrumento Criminal, que para explicar prudencialmente e rapidamente a posibilidade de non declarar en contra do agresor porque está vinculada cunha relación de parentesco e que todos do ámbito judicial local, sin adico, evidencio que trunca elevadísimamente en moitos casos a posibilidade de continuar o procedimento judicial e que o Observatorio Estatal anualmente indica e reseña a necesidade de que non se realice unha interpretación tan estrictiva e unha aplicación tan automática como señala este Tribunal Supremo que en pleno realiza e indica que a necesidade cando a señora ou perxudicada, a vítima, sexa precisamente a que se aplica 416 e se a que acude ao Estado, se gobernativo, se o judicial o ámbito, non poda ser aplicada de forma tan taxativa o que evidenciaría a continuación dos procedimentos sin maior persecución do delito. Magnífica sentencia que acaba de sair e que marca un hito posterior a partir de agora e que o Observatorio sí leva realizando a última década constantes alegacións acerca da necesidade de non aplicar desa forma estricta o ámbito da violencia sobre a muller por as especiales particularidades. Bueno, me has toda a palabra e se veces este resumen, especialmente nos indiques igualmente desde o punto de vista judicial e estadístico que se realiza no Observatorio Estatal a progresión e a visualización de violencia e o acceso ao recurso judicial como vai evolucionando. Gracias. Paso a María Ángeles. Bueno, muchas gracias, Paz. Permitidme solo 30 segundos para daros las gracias por darme la oportunidad de representar al Observatorio y al Consejo General del Poder Judicial en estas importantísimas jornadas y muchas gracias a la Xunta de Galicia por esa especial sensibilidad que siempre ha tenido en este tema, que me consta porque lo vivo a diario. Gracias a todos los miembros de la carrera judicial y gracias a todos los servicios asistenciales. La delegación del Gobierno, igualmente, María, está haciendo un trabajo magnífico en este sentido. Bueno, me voy a ceñir al tema que le preocupa a Paz, que es el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque ya sabéis que nosotros en la estadística que llevamos elaborando desde incluso antes de la Ley Orgánica 1/2004, es decir, desde que se creó el observatorio en el año 2002, incluso antes, ya estamos haciendo estadísticas sobre violencia de género y que esto ha sido importantísimo. O sea, poner negro sobre blanco qué es lo que está pasando en la violencia es algo que no ocurre en todos los países. Es decir, España, desde luego, está tomando las riendas en este campo de investigación científica, algo que no ocurre en países de nuestro entorno y es importantísimo. O sea, tan solo en la estadística de asesinatos que hacemos, que es lo más profesional que se puede imaginar, porque lo sacamos directamente de los datos que tiene la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que tiene el Ministerio de Interior, que tiene la Fiscalía y que tenemos nosotros, todos los juzgados de España. Tenéis que saber que nos coordinamos. Es más, con Victoria Duser, antes de ayer, tuvimos una reunión precisamente para coordinar las cifras, para que los datos fluyan entre las instituciones de la forma más fluida posible, para tener la estadística más profesional y más objetiva que se pueda tener, ¿no? En este sentido, España ha hecho un esfuerzo enorme. La estadística es crucial, no solamente de asesinatos, sino también de todo lo que está pasando. ¿Cuántas mujeres denuncian? ¿Cuántas mujeres acogen a su derecho a declarar? ¿Cuántas órdenes de protección se dictan en España? ¿Cuántas sentencias condenatorias? ¿Cuántas absolutorias? O sea, todo esto es
crucial, importantísimo. Todos estos estudios que hemos hecho, ya no solamente estadísticos de datos que acabo de decir, sino también el estudio de sentencias, el estudio de resoluciones judiciales que hacemos en nuestro observatorio a través del grupo de expertos, ha permitido que podamos proponer todas las medidas que están en el Pacto de Estado que hemos propuesto como observatorio y como consejo, están dentro de ese Pacto de Estado, ¿no? Si me da tiempo, luego describiré exactamente qué medidas hay, pero dejadme, y solo por contestar a María, una cosa que ha dicho que me parece importantísima, el subir las penas cada vez que hay un asesinato, pensando que eso va a evitar asesinatos, desde luego no sirve para nada, pero sí que sirve, por ejemplo, que se modifique el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque en nuestros estudios hemos visto que cuando hay un asesinato después de una denuncia previa, en un 53% de las ocasiones esa mujer se ha acogido a su derecho a no declarar y, lo que es peor, ha vuelto a convivir con su agresor, ¿no? Estos estudios nos permiten saber estos datos para ver cómo podemos avanzar. Y luego, dejadme que hacer otro dato que no tiene nada que ver, pero en relación a los asesinatos de niños y niñas por violencia de género, es decir, por intentar provocar mayor dolor a las madres. Nosotros hemos pedido que se introduzca una modificación en el Código Penal para que sea preceptiva la pena de la suspensión del régimen de visitas o la privación de la patria potestad en determinados casos para evitar estos asesinatos. Creo que en algunas cosas las modificaciones legislativas sí que sirven. Bueno, y metiéndome ya de lleno en el tema del 416. Esto es lo que más nos preocupa desde el punto de vista de la Administración de Justicia, precisamente por los datos que acabo de dar, no solo por el tema de los asesinatos, sino porque este artículo está provocando la inmensa mayoría de los sobreseimientos provisionales, de los archivos, de los procedimientos y de las sentencias absolutorias. ¿Qué ocurre? Como muy bien ha dicho el Tribunal Supremo, la declaración de la víctima es absolutamente imprescindible en muchísimos casos, en la mayoría de las cosas. ¿Por qué? Porque el maltratador se cuida de procurarse su propia impunidad. ¿De qué manera? Pues cometiendo los delitos cuando no hay testigos, cuando no hay ninguna otra prueba que pueda acreditar periféricamente los hechos y, por lo tanto, a la hora de dictar las sentencias, como muy bien sabe Paz, como muy bien sabe María, que son muchos juristas, es verdad, hay que romper el principio de presunción de inocencia constitucionalmente reconocido. ¿Qué ocurre? Claro, es verdad que la jurisprudencia ha ido evolucionando a través de la formación, a través, bueno, de todos los esfuerzos que estamos haciendo en España en este sentido. Y ya hay muchas condenas con la única declaración de la víctima, como única prueba de cargo, con una serie de requisitos que además la jurisprudencia ha ido flexibilizando cada vez más. Ahora bien, si no tenemos la declaración de la víctima, ni siquiera eso, es muy complicado que el procedimiento llegue al fin que queremos, que es la condena, porque no queremos la impunidad. ¿Qué ocurre? ¿Por qué las mujeres no denuncian? ¿Por qué las mujeres se acogen a su derecho a no declarar? Bueno, hay un estudio interesantísimo de la delegación del Gobierno que se refiere precisamente a esta inhibición, a por qué las mujeres no denuncian o no declaran, y hay muchísimos motivos, algunos muy sorprendentes. Bueno, por supuesto, y todo el mundo lo sabe, miedo, terror atroz a las represalias del maltratador. Eso es lo primero que nos dicen las mujeres. Uy, cuando se entere de que lo he denunciado. En segundo lugar, tiene miedo a perder a sus hijos. Hemos visto que la maternidad también es un indicio de vulnerabilidad enorme, porque la mayoría de las mujeres maltratadas, en un 75%, son madres y sobre todo de niños menores de edad. ¿Qué es lo que nos dicen las mujeres cuando vienen a declarar en los juzgados? Nos dicen, no, yo no quiero declarar porque si yo me voy de mi casa, si yo dejo la relación, ¿quién protege a mis hijos? Mientras ellas están en su casa, ellas reciben los golpes, pero cuando se van, ¿quién les asegura que el maltratador no va a tener acceso a sus hijos? Tiene miedo a perder a los hijos porque además el propio maltratador las ha amenazado con hacerle daño donde más le duele, que es precisamente en sus niños, ¿no? Esto, desgraciadamente, sé que en Galicia habéis sufrido muchísimo por hechos terribles de asesinatos de niños. Esto es lo que más nos preocupa y más nos hiela la sangre. Y es verdad que en varias ocasiones ha ocurrido que precisamente por ese artículo 416, que a lo mejor es verdad, como dice Paz, se aplica con demasiada ligereza, dejamos de investigar los casos, ¿no? La mujer tiene muchísimo sentimiento de culpa, se ha dicho aquí ya, tiene vergüenza.
no quiere que le pase nada al maltratador. Normalmente, cuando vienen a declarar, lo primero que nos dicen cuando le hacemos el ofrecimiento del 416 es, no, si yo no quiero que él vaya a la cárcel. Yo lo que quiero es que deje de maltratarme, que deje de amenazarme, que deje de pegarme. Pero claro, el problema es que no somos conscientes, y como muy bien ha dicho María, de que esto no es un problema de pareja, esto es un atentado contra los derechos humanos, es un delito público, perseguible de oficio y que tenemos la obligación de investigar. ¿Qué ocurre con las últimas sentencias y los últimos acuerdos del Pleno del Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo es muy consciente de que este problema del artículo 416 provoca la mayoría de las sentencias absolutorias y pone a la mujer en una situación de riesgo enorme. A lo mejor ni ella misma es consciente del riesgo que corre. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo? Bueno, la última sentencia que ha supuesto un antes y un después importantísima, el ponente ha sido Julián Sánchez Melgar, y precisamente por esa sentencia y por la sentencia de la aplicación del agravante de género a todo tipo de violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer y no solamente a la violencia en pareja, le hemos concedido este año el premio del Observatorio contra la Violencia de Género a la acción más destacada por la erradicación. Bueno, lo que ha dicho el Tribunal Supremo es precisamente eso, que cuando una mujer va a declarar en un juzgado, declara lo que declare, que normalmente suelen ser, bueno, pues unos episodios de maltrato, seguramente maltrato habitual, en fin, y una vez se ha constituido ya, y por lo tanto ha declarado, ya se ha constituido como acusación particular en el procedimiento, ya después no puede acogerse otra vez a ese derecho. Es que esto es muy habitual. Mujeres que a lo mejor en el momento de la guardia, en el momento que han ocurrido los hechos, vienen y declaran porque están desesperadas, tienen una situación terrible, pero luego cuando pasan unos días vuelven y piden que se archive el procedimiento y que volvamos la cara y que y que olvidemos lo que nos ha contado. Esto es lo que no puede pasar. No podemos olvidar lo que esta mujer ha contado, aunque sea la única prueba de cargo. Nosotros desde el Observatorio desde hace muchísimo tiempo venimos pidiendo la modificación de este artículo. Y entendemos que la modificación es complicada, aquí hay varios juristas y la van a entender perfectamente, pero también hemos pedido, y está también en el Pacto de Estado, el hecho de que se videograben todas las declaraciones de las víctimas con todas las garantías procesales, como si fuera una prueba preconstituida, para que luego se pueda introducir en el juicio oral y se pueda ver qué es lo que esta mujer ha declarado y que se introduzca como una prueba más. Yo ya no digo que sea la única prueba, pero por lo menos tener esa declaración, incluso cuando la mujer una vez llega al juicio oral se retracta y se acoge a ese derecho, ¿no? Lo cierto y verdad es que con esta nueva sentencia, si esa mujer ya se ha constituido como acusación particular y se supone que además que se ha constituido en el momento que declara con abogado en la propia declaración, bueno, pues ya no puede retractarse, ya tiene que continuar el procedimiento hacia adelante. Es cierto que esto genera mucha polémica y jurídicamente hablando es difícil de entender. María me está diciendo que sí con la cabeza porque además esto, bueno, hay ríos de tinta sobre esto. Porque claro, si le privamos a la mujer del derecho a no declarar, entonces tenemos que tomarle juramento o promesa de decir verdad. ¿Y qué ocurre si esa mujer, por todas las circunstancias que he dicho, por miedo, bueno, en fin, por miedo a las represalias, porque esté amenazada, por lo que sea, miente para proteger al maltratador? ¿Qué ocurre? ¿Que tenemos que expedir testimonio por falso testimonio? Imaginaos la situación tan terrible en que ponemos a esa mujer. O sea, en el supuesto caso en que no se aplicara este artículo 416, y nosotros desde luego estamos totalmente de acuerdo, hay muchos juristas que piensan que se podría aplicar el modelo francés de no tener la obligación de prestar juramento o promesa de decir verdad. Antonio del Moral el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tiene, bueno, muchísimas doctrinas, muchísimas ponencias acerca de las consecuencias que podría traer esto, o sea, de poner a la mujer en esa situación tan complicada. Es verdad que las sentencias del Tribunal Supremo ya nos dicen que la víctima de violencia de género no es un testigo cualquiera. Es que hay que tener esa perspectiva de género y contemplarla no como una persona que ha visto que han ocurrido unos hechos delictivos, no, es que resulta que ella es la víctima
Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo se toma la declaración y ya no solamente digo el dedicarle tiempo, sino el espacio donde esa mujer tiene que declarar, el que esa mujer esté informada al 100% de todo lo que ocurre en el procedimiento, de todos los recursos que tiene que sentirse segura. Tiene que sentir que las personas que están allí la están apoyando. Yo, por ejemplo, y os cuento mi experiencia personal, porque llevo 14 años en un juego de violencia sobre la mujer, os podría contar, bueno, miles de anécdotas, miles de cosas que nos pasan día a día. Yo, por ejemplo, y además siempre lo recomiendo como buena práctica, antes de que la mujer entre a declarar, yo hablo con ella. Desde luego siempre ha pasado por el servicio de atención a la víctima, le hemos informado de todo, la hemos tranquilizado, hemos visto en qué situación emocional se encuentra, porque hay veces que hay mujeres que están tan desbordadas que son incapaces de sentarse ahí, tienen un miedo increíble. Les cuento todo lo que va a pasar, quiénes van a estar dentro de la sala, quién es cada persona, para que se tranquilice, para que sepa que estamos ahí para ayudarla, para que sepa que nos la creemos. Y esto es importantísimo. Muchísimas mujeres no declaran porque piensan que no las vamos a creer. Es decir, tenemos que ser modélicas, especialmente en el ámbito de la Administración de Justicia, para que esa mujer declare. Necesitamos esa declaración para poder actuar, para poder protegerla. Y es importantísimo, por ejemplo, trasladarle que si no se concede una orden de protección, no quiere decir que no la creamos, sino que sencillamente en ese momento determinado, a lo mejor pues, el Ministerio Fiscal o el órgano judicial ha entendido que no existe ese riesgo tan extremo, tan objetivo, inminente de sufrir una agresión y por lo tanto es merecedora de una orden de protección. Esto nos pasa a diario, mujeres que a lo mejor cuando le notificamos la denegación de las órdenes de las medidas cautelares, dicen, ay, es que no me han creído, yo paso ya, yo no quiero acabar. Es muy importante también, y lo dice el Tribunal Supremo, hay muchas mujeres que quieren acabar con la situación, que lo que quieren es terminar ya con este agobio tan grande, ¿no? Y no aguantan un proceso que a veces es largo. Fijaos que, y en esto, bueno, necesitaríamos mucho más tiempo, pero lo último que quiero trasladaros. Hay mucha polémica acerca de la utilización de las diligencias urgentes, de los juicios rápidos en los casos de violencia de género. Y es verdad que, fijaos, nosotros nos encontramos muchas veces en una diatriba difícil de solucionar, porque a veces unas diligencias urgentes en las que la mujer se va con la sentencia puesta, con la pena de alejamiento y de prohibición de comunicación, inmediatamente la mujer se va con a lo mejor una salida del domicilio del propio maltratador, se va con su vida solucionada y sin embargo un procedimiento más largo en el que a lo mejor se instruye un poco más. Desde luego hay casos en que es absolutamente imprescindible, cuando hay violencia habitual que necesitamos un informe de la UBIC, etcétera, etcétera. Pero esos meses que pasan hasta que se procede al juicio, esa mujer sufre muchísimo y pasan por su cabeza millones de cosas. Se quiere retractar, quiere que acabe todo, no quiere continuar, recibe amenazas no solamente del maltratador, sino del entorno del maltratador, de la familia política, para que no siga con el procedimiento. Quiero decir, las ponemos en una situación muy complicada y a veces es verdad que hay muchas voces contrarias a estas diligencias urgentes, pero en algunas ocasiones es una solución mucho más eficaz y mucho más rápida para una mujer que está en esa situación extrema de violencia, ¿no? En definitiva, ¿cómo se va a solucionar lo que dice el Pacto de Estado? Es complicado, porque lo que dice el Pacto de Estado, y no se ha mojado en nada, dice evitar los espacios de impunidad que provoca el artículo 416. En esto, desde luego, vamos a necesitar ayuda de juristas y de todos y de todas para ver cómo se aborda, pero sin duda alguna es necesario abordarlo y se abordará porque está en el Pacto de Estado. Muchas gracias. Sí, gracias, Ángeles. En que este 416, que evidentemente estamos señalando que está siendo objeto de debate constante, incluso el Tribunal Supremo recientemente se acaba de pronunciar, a mí me parece importante resaltar, para mí, desde mi perspectiva, que estuve en un juzgado de violencia exclusivo, vamos a ver, vai de partir dunha base, é dicir, o Estado debe ser un Estado protector, non un Estado residual. Se fose un Estado residual, non teríamos unha lei de 2004 de protección integral, bla, 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 ni absolutamente pondríamos un pacto de Estado que continúa en vigor,
que será prorrogado, obviamente, por as necesidades que estamos observando con estas estadísticas que estamos visualizando. Se partimos desa base, non pode ser considerado un estado residual, o estado debe ser protector, e se a vítima acude ao sistema para que inicie a cadena, nos debemos proteger independentemente do que opina a vítima, senón sería absurdo. Esta é a miña estricta conclusión. Que sucede? Como vamos a articularlo legalmente? O debate supremo di a vítima non é un testemunha calquera, é unha persona que está solicitando unha protección. As estadísticas son graves. Temos unha situación estructural de violencia grave e aquí xa non debe ampararse tan sinceramente o 416, no que non se ampara ela, se ampara ele. Ele é o que está amparado, en realidade, para mí, estadísticamente, e as conclusións do observatorio son constantemente as mesmas. Nos truncamos constantemente a continuación do procedimento e esa estadística va a dicir agora a señora Ángeles Carmona sobre previamente as veces que hai arquivadas en casos de desenlace tan fatídico como atentado contra a vida, me parece gravísimo que existan anteriores arquivos con esa ou con outras mulleres. É dicir, non ten por que ser necesariamente a mesma. Eu sí quero deixar isto establecido que para min é importante que o Estado asuma esa situación de protección e non de residual, que non é que a mí non va comigo, non. Hai unha lei de protección integral e hai un pacto do Estado e este, por suposto, temos que continuar. Me posiciono en ese sentido e así debemos continuar. Gracias. Entonces, non sei se alguna indicación así a esta exposición, María, que estaba aí atentamente. Sí, yo creo que el debate sobre el 416 es, desde una perspectiva jurídica, el debate más relevante en el ámbito de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Y, a ver, yo voy a transmitir también mi pequeña experiencia profesional. Yo fui asesora jurídica de un centro de información de la mujer entre los años 86 y 2004. Tuve el privilegio, y lo voy a decir así, de haber atendido a un montón de miles de mujeres. Y además, o sea, miles de mujeres. A la hora de analizar esta problemática, Ángeles, que has expuesto tan magníficamente, yo quisiera decir tres cosas. La primera, creo que los órganos jurisdiccionales en este país, independientemente de que haya habido sentencias, han sido unos colaboradores magníficos de la lucha contra la violencia contra las mujeres. En los años duros, estoy hablando los años en los que había 90, 100 y 100 y pico muertas al año, estoy hablando de 93, 94, 95, donde, bueno, situaciones tremendas, sin una respuesta institucional y social como la que tenemos hoy en día, quiero afirmarlo con rotundidad. La colaboración en la lucha contra la violencia por parte de los órganos jurisdiccionales ha sido algo imprescindible que ha abierto muchos caminos para llegar a la situación en la que estamos hoy en día. Bien. En segundo lugar, me ratifico en lo que, Ángeles, tú has expuesto. Creo que de una manera global se puede decir que la mayor parte de las mujeres, cuando acuden a un órgano jurisdiccional o a un centro de información o a un servicio de asistencia sanitaria, la mayor parte lo que desean es que deje de hacerlo. Ahí me ratifico. O sea, creo que a esa conclusión llegamos todos y todas aquellos que tenemos un contacto, que hemos tenido un contacto diario con esta problemática. La tercera reflexión es, y creo que ahí el observatorio tiene, bueno, pues es una situación muy privilegiada. A ver si soy capaz de expresarlo bien. No es la búsqueda de la resolución perfecta a lo que tenemos que tender. No es la búsqueda de esa sentencia que luche o que sirva de instrumento para combatir o evitar la impunidad. Eso no es el objetivo
de una sociedad en la que a día de hoy tenemos 41 mujeres muertas. Me ratifico o coincido con lo que tú has expuesto y con lo que por parte de muchos operadores jurídicos se ha planteado, se ha puesto sobre la mesa, de que hay otros instrumentos imprescindibles que hay que reforzar para poder llegar a esa resolución que impida la impunidad. La declaración de la víctima es fundamental, pero seamos prudentes en las modificaciones legislativas que llevemos adelante. Seamos prudentes. No conduzcamos a las mujeres víctimas de violencia a un precipicio. No las conduzcamos a un precipicio. Una decisión equivocada en esta materia puede dar lugar a un cambio en toda en todos los instrumentos jurídicos que están puestos en marcha y su conexión con el resto de instrumentos sanitarios, servicios sociales y demás, que haga temblar la situación en la que se encuentran las mujeres. No sé si me estoy explicando bien. Totalmente. Creo que el Tribunal Supremo va por el camino adecuado en su doctrina y que ese camino que ha iniciado el Tribunal Supremo es el que debe de tener en cuenta los órganos legislativos a la hora de llevar a cabo una reforma. Las soluciones fáciles nunca son las adecuadas. Este es un problema muy complejo y requiere soluciones también complejas. Lo que no podemos es poner a las mujeres en la tesitura de tirarse por el precipicio para conseguir una sentencia perfecta y justa. Espero que... Sabía sobre as señoras. Deberemos amparar e proteger a medida do posible. Temos unha xetra pendiente clarísima. E ela acaba de entrar unha pregunta da señora Mónica Baleirón para Carmona, bueno, para todos, especialmente María Ángeles, que lle gustaría conocer que estudio existe acerca de esa posibilidad de denunciar. E pregunta que sentencia nos referimos, porque claro, igual non expresei anteriormente de forma adecuada, unha sentencia de pleno do Tribunal Supremo de 10 de suyo, este ano 2020, sentencia número 389-2020, na que o Tribunal Supremo, con varios puntos particulares, en pleno, decide que non cabe acollerse a dispensa de non declarar en 14.6 por parte da víctima denunciante ni a que ostentou a acusación particular anteriormente. É dicir, se te inicia esa acusación particular, posteriormente no plenario non vas, que iso é unha conclusión que anteriormente existía no Supremo. E aquí unifica esta doutrina na que, como ben di María, en este momento, debemos continuar e o legislador ten que ser prudente e, sobre todo, amparar as mulleres. Que non quera continuar non implica que eu deba esquecer o que se me contou como estaba protector para mí, realmente, e amparar e proteger a señora que continúa no procedimento, que iso é algo que non debemos obviar, porque senón podemos botarse como un precipicio absoluto. E a pregunta remetida a Carmona era volver a reiterar esa cifra que antes indicabas terrible de tantas señoras acabaron con atentado contra a vida anteriormente se acolleron ao 14.6. Non recordo exactamente como era a cifra antes. Sí, bueno, creo que Mónica Valerón ha preguntado por el estudio sobre la inhibición. O sea, hay un estudio que ha hecho la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, creo que es del año 2015, 2016, por ahí, que es sobre la inhibición de las mujeres a denunciar. Es interesantísimo. Hay otro que hizo la Junta de Andalucía, pero este es posterior y está basado en, bueno, muchísimas encuestas y es muy, muy interesante. Lo que nosotros hemos concluido también de los estudios que hacemos de los asesinatos es que cuando hay una denuncia previa hay que tener en cuenta que nosotros, para nosotros todos los asesinatos son fallos del sistema, todos, pero cuando una mujer ha puesto el pie en una institución, cualquiera que sea,
y muere asesinada, ahí hay un fallo garrafal y nosotros como observatorio lo que hacemos es recabar toda la información, si ha habido una denuncia previa, de los propios órganos judiciales, porque nosotros nos nutrimos de lo que nos dan los órganos judiciales y analizamos qué ha pasado, desde que esa mujer ha puesto el pie hasta que ha muerto asesinada, porque ahí hay un fallo seguro y hemos detectado fallos. Si tuviera tiempo en otra ocasión, os contaría exactamente qué fallos hemos encontrado. Pues hemos encontrado, por ejemplo, valoraciones del riesgo bajas, hemos encontrado partes de lesiones que han tardado 10 días en llegar a un juzgado, bueno, en fin, muchísimas cosas que las podéis ver perfectamente en la página. Hemos detectado que más de la mitad de estos casos, la mujer se acoge a su derecho a no declarar. Entonces, esto, o sea, nosotros siempre evitamos por todos los medios que esto signifique que culpabilizamos a la mujer. Por Dios, no, en absoluto, es más. Nosotros siempre hemos denunciado que hay titulares de periódicos, que esto también daría para otra ponencia entera, que culpabilizan a la víctima en ese sentido y dicen la mujer retiró la orden de protección y fue asesinada. Y siempre denunciamos que estos titulares no deben hacerse nunca en un medio de comunicación porque trasladan la culpabilidad a la víctima. No, la víctima nunca es culpable. Los culpables somos nosotros, como muy bien ha dicho Paz. El derecho tiene que ser un derecho protector. Y todas las administraciones públicas lo que tenemos que hacer es proteger a la víctima mucho más allá de todas las circunstancias que la rodean, porque tenemos que intentar saber y meterse dentro, tener esa empatía y saber qué es por lo que está pasando esa mujer. Dejadme que os indique, ya no solamente lo que os he dicho antes de los cursos de perspectiva de género, que ahora son obligatorios para todas los jueces y juezas que quieran optar por una especialidad, sino que también estamos a punto de sacar los cursos de especialidad de violencia de género. Es decir, igual que en la carrera judicial hay jueces especialistas en mercantil, en contextos administrativos, laborales, sociales, menores, etcétera, va a haber jueces especialistas en violencia de género. O sea, esto ha supuesto un antes y un después. Llevábamos pidiéndolo muchísimo tiempo, se ha modificado ya la ley orgánica para eso y esto, pero María, sé que tienes mucha preocupación con esto, va a suponer que estos jueces y juezas ya no solamente van a tener conocimientos jurídicos que se les presuponen, por supuesto, sino que van a tener formación especializada en violencia de género, en otras disciplinas. ¿Por dónde está pasando una mujer? Hay que tener empatía, hay que tener conocimientos psicológicos para saber tratarlas. En fin, pretendemos además que sea una mini oposición, que en primer lugar, bueno, claro, por supuesto, habrá una prueba de conocimiento jurídico, sin duda alguna, un mínimo, y luego habrá una estancia en la escuela judicial donde se impartirán cursos por parte de psicólogos, de médicos forenses, de trabajadores sociales, en fin, de personas que no son eminentemente jurídicas y que pueden trasladarle esa especial sensibilidad y concienciación. Es decir, ¿seguimos dando pasos adelante? ¿Nos queda mucho por hacer? Por supuestísimo que sí. Por desgracia, todavía tenemos que ver sentencias en las que hablan del síndrome de alienación parental. Ahora ya no le llaman síndrome de alienación parental, sino de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Nosotros hacemos muchísimas recomendaciones a través de guías de criterios de actuación, a través de protocolos de declaración de la víctima, de menores, para evitar que en las agresiones mutuas, por ejemplo, se le tome declaración a ella como investigada, a la primera pregunta, sin plantearse si esa mujer realmente lo que ha hecho es defenderse, en fin. Hay muchísimas prácticas que con esa perspectiva de género que estamos queriendo introducir, esperemos que poco a poco vayamos dando pasos adelante. Sí, muchas gracias, Ángeles. Y antes de pasar ahora a Belén Liste, que no nos esquecemos, no sé que estás aí, Belén, vale. Unha pregunta para todas, que nos pasa a señora Rocamonde Álvarez, que a raíz incluso acaba de indicar Ángeles. A pregunta é, que papel creemos que teñen os medios de comunicación frente á violencia machista? E indica un titular de La Voz de Galicia que señala: condenado un empresario pontevedrés por dar una palmada en el trasero a una empleada de 17 años, ¿no? Un titular que minimiza, parece, ¿no? Minimiza una palmadita de 17 años, como estuviera 35. Muy peculiar la pregunta, y nos insiste qué opinamos, y él diría qué había que realizar para evitar este tipo de titulares. No sé qué opinades.
Bueno, si queréis, es que no quiero acaparar porque Belén no ha hablado, pero o sea, es que esto de verdad daría para, no sé, para una semana. O sea, es que esto es importantísimo. El medio de comunicación es crucial para cambiar la conciencia social. O sea, esto tiene que ser consciente. Por eso, esa especialización que hemos dicho que hay que trasladar a todas las administraciones públicas, también hay que trasladarla a medios de comunicación. O sea, esto provoca la difusión de una serie de mensajes absolutamente nocivos para nuestra sociedad. Y ya no solamente en el ámbito justo de la violencia de género, sino esto, minimizar una agresión sexual, bueno, imaginaos, o sea, tiene una trascendencia tremenda. ¿Qué se puede hacer? En el Pacto de Estado contra la Violencia de Género hay una sección entera dedicada a qué tienen que hacer los medios de comunicación y la publicidad para evitar que los estereotipos de género continúen difundiéndose en toda la sociedad. Gracias, sí. María, ¿algo que... Perdón, ¿puedo intervenir? Sí. Sí, yo creo que has tocado un tema, o esta pregunta toca un tema muy relevante, muy relevante. Voy a tratar de contestar sintéticamente. En vez de ponernos, de abrir el periódico y ver que un empresario ha sido condenado por un delito contra una trabajadora a la pena de tanto o tal, utilizar la terminología del trasero, los 17 años, empleada, la utilización del lenguaje es muy, muy relevante. Al respecto, a ver, yo no quisiera hacer una crítica general a todos los medios de comunicación porque creo que no es cierto. O sea, creo que hay un sector de los medios de comunicación muy, muy implicado en esta problemática y si echamos la mirada atrás veremos que tras la quema de una mujer en el año 95, pues los medios de comunicación se produjo un antes y un después, ¿no?, en esta materia. Pero yo lo que creo es que desde una perspectiva profesional, igual que los órganos jurisdiccionales, la mayor parte de los sanitarios de todos los ámbitos o sectores como el sector educativo se han implicado directamente, o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la formación, en el cambio de paradigma en la lucha contra la violencia, hay otros sectores en los que todavía están en el principio de ese camino. Todavía están en el principio. Solo se resolverá con la propia implicación de los y las profesionales de ese ámbito. Ya podemos decir lo que queramos desde el Pacto de Estado. Ya podemos decir lo que queramos desde el gobierno de una nación o de una comunidad autónoma. Que si los propios profesionales no lo perciben como un objetivo a cumplir, no tenemos nada que hacer. Gracias, María. Sí, discutible este titular y esta crítica pública que se realiza constructivamente es magnífica. Es decir, este titular es absolutamente inadmisible, ¿no? Y eso de este imaginario social al menor, el trasero, en fin, y al público, ciudadanía, evidente que esta pregunta está canalizando que penosos titulares que se están realizando, no constantemente. Hay titulares y enfoques magníficos que debe ser incluida perspectiva de género y hoy indica, como señala Ángeles, no pacto de Estado, que se deben de canalizar, radicar de una forma constructiva, visualizando que realmente acontece. Y ya pasamos a doña Belén. Belén, pasamos a esta magnífica exposición que se realiza en la Comunidad Autónoma de Galicia y que me gustaría resaltar varios puntos imprescindibles que foron reiteradamente analizados nesta xornada, como é a gran dispersión xeográfica de Galicia, unha comunidade de ámbito rural, dispersión xeográfica dunha forma un pouquinho máis amplia. E se realiza igualmente nesa exposición, que é moi interesante, os motivos porque as mulleres aquí en Galicia non acceden, nin comunican, nin advirten, nin denuncian un maltrato. Pois ve que magníficamente se explica, así como a posibilidad de axudas económicas que actualmente está a Secretaría de Igualdade para poder amparalos en os diferentes ámbitos, tanto a mulleres como menores. E me gustaría esa línea que expliques así, prudencialmente esas sí, bueno, voy a intentar.
indicarnos esa dispersión xeográfica e o carácter eminentemente rural de Galicia. Gracias. Bueno, eu vou intentar facelo tamén rápido, porque sí que se nos foi un pouco de hora desde as 9:30 que empezamos, eu ás 12 teño outra xuntanza e teño que ausentarme. Bueno, o primeiro, como indicaron as persoas que me precederon no uso da palabra, no? Grazas, Paz, por invitarme, por invitar a Secretaría de Igualdade da Xunta de Galicia a estar presente nesta xornada tan interesante que organiza desde o Consello. Grazas á Presidenta, grazas a María Xosé Porteiro, que xa non está, pero grazas a todas vos polo traballo magnífico e concienzudo que facedes dende o Consello da Cultura Galega, que é un órgano moi importante para a transmisión dos nosos valores e da nosa cultura. Dende a miña perspectiva, creo que xa se dixeron prácticamente todas as cousas que se tiñan que decir. Eu teño a miña presentación gravada, en ela fago un percorrido un pouco polos datos estadísticos que manexamos na Xunta de Galicia e tamén polos recursos que existen no ámbito da Comunidade Autónoma Galega a disposición das mulleres que sufren violencia de xénero. Por empezar por algún sitio, me gustaría... Estou moi contenta con este anuncio que acaba de facer Maru Carmona respecto á formación en perspectiva de xénero dentro do ámbito xudicial, porque aínda que esta é digamos que o camiño a veces final para algunhas mulleres ou a veces o principio do final, porque son percorridos judiciales enormes, creo que a clave en todo o tratamento da violencia de xénero está efectivamente na aplicación da perspectiva de xénero. Estamos no ano 2021, dende o ano 2004, en España existe unha lei integral de medidas de prevención para a violencia de xénero, pero non é hasta no 2021 cando a carreira judicial se vai a especializar en un delito tan complexo, tan poliédrico, con tantas realidades como é a violencia contra as mulleres ou como é a violencia machista. É certo que outros estamentos sociales foron pouco a pouco formando, pero nos falta a todas, a todos, moito recorrido en este camiño. Se falou en distintas ocasións ao longo desta exposición dese estudio que do ano 2015 sobre a Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, sobre a inhibición das mulleres víctimas de violencia de xénero a denunciar. É un estudio que se fixo a raíz dunha serie de entrevistas realizadas con esas mulleres que non denunciaron, polo menos en primeira instancia, non denunciaron a suscitación de violencia machista. E eu teño posto na miña intervención, pero os motivos xa os vou a volver a comentar, xa se indicaron. E además é moi curioso porque son prácticamente os mismos que comentaba Vicky Rosell respecto aos motivos por que non se denuncia a violencia sexual. No caso da violencia de xénero, o primeiro motivo é por non conceder suficiente importancia á violencia sufrida. É dicir, aquí están os comportamentos de normalización da violencia. O que antes comentábamos, no ámbito rural, as mulleres máis maiores creen que isto é algo que xa lles tocou vivir, e non é algo que sea obxeto de denuncia, é algo que asumen con resignación. Por lo tanto, un primeiro elemento claro, unha porcentaxe elevadísima. Outra porcentaxe moi elevada por medos, ou dixo antes Maru, por múltiples medos. Medo ao agresor, medo a perder os fillos, medo a que vaya a pasar con ese proceso judicial, etc. Un importante porcentaxe por vergonza. Vergonza, síntense avergonzadas de ter sufrido esa situación, por culpabilidade, porque se sinten culpables do que están vivindo, de ese fracaso que viven como un fracaso personal cando se trata de violencia no ámbito da parella, por non querer perxudicar ao agresor, xa comentou tamén Maru Carmona, solo quero que remate esta situación, non quero que vaya á cárcel, non quero que teña problemas no seu traballo, non quero que teña problemas coa súa familia. E unha porcentaxe moi importante, o 4%, por presións familiares na súa contorna, no seu entorno, outra vez a sensibilización, de que necesitamos da sociedade. E eu sempre digo, cando falo público deste tema, que tipo de víctima coñecemos no Estado español ou quizá no resto do Estado europeo, unha víctima de un delito que teña todas estas connotacións, que se sinta culpable, que teña medo, que non conceda suficiente importancia ao delito que sufriu, que non queira perxudicar o seu agresor ou que teña presións familiares ou no seu entorno para non presentar esa denuncia. Pensemos, por exemplo, en calquera de nós, que somos víctimas de calquera delito, que nos rouban, que nos entran na casa a roubar ou que nos rouban o coche. Non vamos nunca a non concederlle importancia suficiente a ese delito que sufrimos, nin vamos a ter medo, nin vamos a ter vergonza de denuncialo, nin vamos a sentirnos culpables, nin vamos de non querer perxudicar a persona que cometou ese delito. Que quero dicir con isto? Que estas realidades deben coñecerse para poder traballar con esa perspectiva de xénero respecto das mulleres que sufren violencia. Maru Carmona ou tú, Paz, que sodes magistradas e que exercedes justicia en xulgados especializados, tú agora xa non, Paz, pero que fuches a titular do xulgado de instrucción específico en Vigo, en Galicia, o único, xunto co de Coruña, especializado en violencia de xénero, sodes unhas suizas que sodes un privilexio para as mulleres víctimas da violencia de xénero, pero tamén teño que decir que lamentablemente hai outras mulleres que viven
situacións máis complicadas, porque nos seus xulgados, que en Galicia non son especializados, o resto dos 41 que xulgan os casos de violencia de xénero, bueno, pois a veces salen moito peor do que entraron cando van a presentar esa denuncia, ¿no? Ou cando van a declarar, sí que consiguen emitir esa declaración. Por lo tanto, celebro esta formación en perspectiva de xénero que é especial para o ámbito judicial, que me parece clave. Tamén me parece clave para as forzas e corpos de seguridade, para incluso o ámbito sanitario, etc., ¿no? Porque ter perspectiva de xénero te fai ver ou te fai entender reaccións e maneiras de proceder que teñen as mulleres que sufren violencia de xénero que non son como as víctimas de calquera outro delito. Son víctimas de un delito moi diferente, moi especial e, como digo, moi complexo, ¿no? Outras cosas que me gustaría salientar, bueno, xa que estou en este foro, me gustaría salientar tamén unha preocupación que temos na Administración Autonómica, que eu personalmente teño dende moito tempo. No ano 2015 se modificou a Lei Orgánica 1/2004 de medidas de protección para a violencia de xénero para incluir como víctimas directas desta violencia aos menores, fillos e fillas das mulleres víctimas de violencia. Que ocorre? Que isto está recollido na lei, pero nas institucións, no caso da Xunta de Galicia, que ostenta as competencias exclusivas en materia de asistencia social integral, non temos estes datos. É dicir, sabemos quen son as víctimas, quen son as mulleres, pero non temos identificados na maior parte dos casos aos seus fillos e fillas, que tamén son víctimas directas. Por lo tanto, a nosa capacidade de ofrecemento de actuacións e de traballo con esos menores está moi restringida, ou queda supeditada a que a súa nai se dirixa a algún recurso asistencial para solicitar apoio, asistencia ou axuda. Por lo tanto, eso tamén me parece preocupante e creo que, bueno, xa non está delegado do Goberno, pero creo que había que traballar tamén na identificación, cando se dictan medidas de protección, ou órdenes de afastamento, que se saiba que os puntos de coordinación das órdenes de protección que radican nas comunidades autónomas que tamén teñan a información sobre quenes son os fillos menores de esa muller, ¿no? Nosotros recibimos todas as órdenes de protección e na maioría dos casos non temos ese dato, ¿no? Sabemos que ten 2 fillos, 3 fillos, pero non se identifican os rapaces, non sabemos cantos anos teñen, non sabemos a que colexios van, en fin. E, polo tanto, digamos que facer unha intervención reparadora de maneira unilateral dentro da administración directamente hacia a víctima é moi complicado neste sentido, ¿no? E despois outra cosa que me gustaría destacar, celebro, por suposto, a ratificación por parte do Estado español do Convenio de Estambul e agora nos queda desenvolvelo ata o 100%. En este sentido, xa o comentei antes, na Comunidade Autónoma de Galicia, tamén en outras comunidades autónomas do Estado español, por sorte, xa hai moitos anos que a violencia de xénero vai máis alá da violencia que se exerce no ámbito da parella ou da exparella. A lei galega, aprobada no ano 2007, por consenso de todas as forzas políticas presentes no Parlamento de Galicia, estableceu que tamén é violencia de xénero a violencia sexual exercida por calquera home do entorno da muller, tamén é violencia de xénero a trata de mulleres e nenas con fines de explotación sexual ou, bueno, pues, outro tipo de acoso sexual exercido por persoas que non son do entorno da parella, etc., ¿no? O que ahora se chama violencias machistas e que a partir do Convenio de Estambul, bueno, pues, o Estado español está empezando xa a desenvolver. Esperemos que pronto poida haber a luz ese novo proxecto de lei orgánica de garantía da libertad sexual e que traballemos tamén no ámbito da trata de seres humanos e das mulleres explotadas sexualmente, que son tamén outra cara invisible que me parece moi importante que se debe abordar e que daría tamén para falar en outra xornada, ¿no? E tamén quero remarcar este último tema que se comentou antes, o tema dos medios de comunicación, para a persona que preguntaba. É unha pregunta interesantísima, claro que sí. Os medios de comunicación, a publicidade, son claves na conformación de opinión, na conformación, a veces, incluso, de maneiras de pensar da xente máis nova, ¿no? Me refiro, en todo en xeral, tamén a redes sociales, audiovisuales, etc., ¿no? Por lo tanto, creo que, de novo, integrar a perspectiva de xénero en todo o tecido, pois é clave, ¿no? Tamén é verdad que os medios de comunicación puxeron a luz sobre a violencia machista. Eu sempre recordo que no ano 1997, cando foi asesinada Ana Orantes, foi a primeira víctima mortal con cara, incluso con voz nun programa de televisión da violencia machista, e os medios de comunicación enseguida puxeron ese foco e esa luz en algo que o movimento feminista viña reivindicando dende hai moitos anos, os asesinatos invisibles e os silenciados de mulleres, ¿no? Por lo tanto, o papel que teñen os medios de comunicación é vital, formar aos profesionais dos medios de comunicación é vital e, sobre todo,
no caso dos medios privados tamén os grandes directivos desos medios de comunicación que son os editores e editoras que son os que teñen na súa man como se publica unha noticia, non? O que comentaba antes a rapazada persona que interviu ese titular de onte da Voz de Galicia, bueno, pois eso, unha editora ou un editor con perspectiva de xénero jamás tería permitido que se publicara desa maneira. E iso de todos os días, non falemos do tratamento informativo que se fai de casos tipo Diana Quer, Marta del Castillo, en fin, outros casos que non son tidos a uso como igual violencia de xénero, que sí o son, porque son violencia exercida contra unha muller polo mero feito de ser muller, e o tratamento amarillista que se fai moitas veces dos medios de comunicación. Bueno, o resto da miña ponencia está recollida na grabación. Eu simplemente quero lembrar que dende a Administración Autonómica, como ben antes dixo María, xestionamos os fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, pelexamos moito dende Galicia para que a ruralidade se tuvera en conta como un factor importante, posto que prestar ou achegar os servicios ao medio rural é máis complicado e, por suposto, máis caro, que si tes a población concentrada en ámbitos máis urbanos, e gracias aos fondos do Pacto de Estado e a liñas que estaban establecidas dende anos atrás xa na Xunta de Galicia, bueno, pues conseguimos poñer en marcha novos recursos que creemos que son interesantes para as mulleres. Nosotras, dende o ámbito asistencial de protección asistencial e social que nos toca como comunidade autónoma, como digo, competente no ámbito de asistencia social integral, pues intentamos, sobre todo, incrementar os recursos de apoio e asistencia no ámbito social, no ámbito psicolóxico. Creemos que, mentras este debate antes tan interesante na súa sustancia, o artigo 416, da obriga de declarar, a exención da obriga de declarar por parte das vítimas de violencia de xénero, sí que é moi importante para que se consiga unha declaración contundente, as mulleres estén apoiadas por profesionales formados e formadas na materia desde o primeiro momento, tanto por abogados ou abogadas de oficio, como por psicólogos e psicólogas, traballadoras sociales, etc. Isto vai a ser o que nos dé ferramentas suficientes para que esa muller chegue forte e chegue empoderada a esa declaración judicial que poida permitirlle salir con unha orden de protección. Respecto dos recursos que existen en Galicia, bueno, pues simplemente comentar ou indicar, por si alguén que nos está vendo descoñece, que a Rede de Información ás Mulleres abarca 82 concellos, son poucos concellos para os 313 que temos en Galicia. Ojalá todos os concellos de Galicia contaran con centros de información a mulleres, es decir, especializados en atención ás mulleres víctimas de violencia de xénero, pero en todo caso esos 82 están formados por magníficas profesionales, psicólogas e abogadas que están en disposición de apoiar, asesorar, orientar e acompañar a estas mulleres, ¿no? Hai un teléfono 24 horas, 365 días ao ano, un teléfono de información, donde creo que é unha das portas importantes de entrada tamén, igual que os centros de información á muller e os servicios sociales de base, para a partir de aí ser derivadas aos distintos itinerarios sociales, asistenciales que necesites. Efectivamente, na Xunta de Galicia temos a parte axudas de apoio económico, tanto a vítimas de violencia de xénero como axudas específicas para a violencia sexual e axudas económicas importantes que antes me estaba vindo á cabeza as cifras polo que comentaba María, ¿no? O que nos costa a violencia de xénero. Bueno, pues por exemplo, unha axuda económica que ten a Comunidade Autónoma de Galicia, que creo que é a única comunidade que a ten implantada e que foi pioneira en este eido dende o ano 2006, unha prestación periódica de carácter mensual ás mulleres víctimas de violencia de xénero, dende o ano 2006 hasta o ano 2019, o sei porque se vai a presentar en breve o informe no Parlamento, a Xunta de Galicia aportou casi 40 millóns de euros a estas axudas económicas para 4.957 mulleres galegas, ¿no? Isto solamente é unha pequena parte do que antes decía María, canto nos costa a violencia machista. Vou a recordar para as persoas que nos estén vendo e termino con isto, porque me quedarían moitísimas cosas por decir, que vou a decir cales son as cifras da violencia de xénero en Galicia a día de hoxe, ¿no? Para que apoiar o que decía ela respecto aos costes económicos. Temos en Galicia ahora mismo, en datos de outubro de 2020, 3.747 casos de violencia de xénero activos, es decir, con protección policial. 2.152 mulleres con esta protección policial activa, continuamente, es decir, con policías autonómicos, locales, Guardia Civil e Policía Nacional, que están custodiando estas mulleres ou que teñen que velar pola súa seguridade. 347 agresores en prisión nos cárceres galegos. É dicir, o que costa isto tamén ao sistema penitenciario. E 70 mulleres galegas asesinadas dende o ano 2003, que, como ben decía, dese o ano en que se dan cifras oficiales respecto a asesinatos de violencia de xénero. Insisto, os asesinatos son solamente a punta
unha pequena punta de un enorme iceberg que está soterrado por debaixo que é a violencia contra as mulleres. En todo caso, eso, apelo sempre a implicación de todos os poderes públicos, a que esta loita siga estando nas agendas políticas, que non nos deixemos amedrentar por esas actitudes de retroceso e que todas e todos bueno, pues nos impliquemos en esta grave problemática que non é un delito ou non é un problema privado, sino que é un delito público que nos afecta a todas. Grazas. Grazas, Belén. Espléndida explicación, especialmente pronunciaste sobre o ámbito rural, pronunciaste sobre unhas recursos que a veces non temos en conta, que son imprescindibles como os centros de información á muller, sobre todo nos ámbitos, nos términos de menos población, que é imprescindible dotar absolutamente de medios que están realizando unha labor de información, vamos, impagable, absolutamente, e de seguimento e control do que sucede en cada señora que acuda a eles, acuda ou non acuda ao servicio judicial, non todas a veces desembocan gobernativamente judicialmente e non por ese motivo, non existe violencia, non por ese motivo non pode ser abordada expresamente. Bueno, vamos a pechar estas jornadas que este ano foron diferentes online, agradecer a todos o esforzo que estades facendo neste momento, agarrar moita forza nesta pandemia que parece que non quer abandonarnos, non sabemos por qué, e continuar en esta línea. E para finalizar, volvo a reiterar o agradecemento a María Ángela, esa Victoria que non está, María José que tuvo que abandonar por motivos persoais a conexión, a Belén, por suposto, a Xunta de Galicia por amablemente participar en estas jornadas. Continuaremos po ano con outras, non vamos a eliminarnos por ese motivo, continuamos igualmente, a ver se pode ser cando menos por ano semipresencial, porque tamén é moi interesante que a xente acuda aquí a realizar as preguntas, é moito máis cómodo. Espero que puder un seguimento, unha repercusión importante, e a minha conclusión definitiva, deixo xa un pouquinho a vos para acabar. A conclusión é máis estadística, moito como en Estambul, moita estadística, pacto de Estado, sempre hacia adiante, e a estadística visibiliza, debe erradicar, debe paliar os efectos futuros e medianos, porque se non sabemos o que acontece, se non contamos, se non contabilizamos, incluso o coste económico, que é algo que parece que non existe, pero que concurre, se non coñecemos os datos, non podemos afrontar o que sucede, e continuemos en esta línea e avanzando nos mesmos íter que nos marca a normativa nacional e internacional e, por suposto, moita formación. Despido desde aquí, grazas a todas, douvos un pequeno paso, calquera, María, por exemplo, algo que indicar finalmente para despedirte. María, ¿me oyes para despedirte? Sí, solamente decir que la igualdad no emana espontáneamente, que tenemos que crear las condiciones. Y las condiciones se crean con instrumentos como el que tú has puesto en marcha, como el que ha puesto el Consello de la Cultura Galega. Enhoraboa por esta opción que habéis puesto en marcha. Belén, para despedirte. Nada, simplemente lembrar que o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero contén un eixo específico sobre seguimento estadístico, que poñer luz, poñer datos é clave para non invisibilizar este problema, que temos que estar aí e que non podemos retroceder, que é moi difícil chegar hasta aquí e seguir camiñando, pero é moi fácil retroceder, por lo tanto que estemos atentas para seguir en este camiño e en esta loita tan potente, tan importante e tan xusta, no que nos permitirá ser unha sociedade mellor, máis xusta e máis equitativa. Gracias. Por último, Ángeles, por favor, para despedirnos. Bueno, muchas gracias, un honor haber estado con mujeres tan potentes hoy, que sepáis que tanto el Observatorio como el Consejo General del Poder Judicial está a vuestra disposición. Cualquier cosa que necesitéis, necesitamos coordinarnos, ser fuertes y continuar. Gracias. Gracias a todas. Buenos días. Gracias. Adiós, María. Hasta la próxima. Adiós, Belén. Adiós, María. Adiós. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.